Buenas tardes, bienvenidas a todas, bienvenidos también a los que se han conectado en streaming esta tarde con nosotros. Y bueno, lo primero presentarme, mi nombre es Samuel Aguiar, yo soy enfermero, trabajo para la Gerencia de Atención Primaria y desde el año 2018 trabajo como enfermero escolar en un centro educativo de educación infantil y primaria, el Colegio de Educación Infantil Alcarabaneras, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, también quiero dar las gracias al Colegio de Enfermería por contar conmigo, un poco para que les cuente mi experiencia de estos años como enfermero en un centro educativo y, bueno, comentarles un poco cuál ha sido la estrategia que ha seguido el Colegio de Enfermería. El Colegio de Enfermería ha apostado de manera potente, bastante importante, con la enfermería escolar. De hecho, en este momento se están pilotando en 2 islas un proyecto de enfermería escolar. Empezó el proyecto de enfermería en Lanzarote a principios del curso escolar, en el mes de septiembre de 2022. Y a partir de enero, pues tenemos en la isla de Gran Canaria 3 municipios que se han sumado. Serían Agüime, Gáldar y Santa Brígida. Y bueno, espero que la experiencia esté resultando bastante positiva y bastante buena. Dentro de la oferta formativa complementaria a esta intervención, pues desde el colegio hasta ahora, pues con estas serían 3 actividades diferentes. La primera se empezó a realizar el curso pasado. Nuestro compañero Vicente Alexis Santana, que es enfermero y trabaja en un centro de educación secundaria, pues hizo una serie de talleres en las 3 islas explicando un poco cómo funciona el sistema educativo, la organización de los centros, cómo se organiza un proyecto educativo. A continuación, nuestra compañera Elena Montero, que es enfermera asistencial en el Colegio de Educación Secundaria Brains, pues también ha dado una serie de formaciones relacionadas con la atención al alumnado con patología dentro del entorno escolar. Y esta, que es la formación a la que hemos venido hoy, pues bueno, hablaremos sobre las competencias de la enfermería escolar desde un punto de elaboración de programas de educación para la salud y cómo abordar la consulta de enfermería, cómo montar una consulta de enfermería dentro de un centro educativo, de esa manera. Yo les hablaré durante la primera parte sobre la educación y promoción de la salud y luego a continuación mi compañera Silvia Morales pues les hablará sobre este tema. Bueno, lo primero, como les comenté, yo era enfermero asistencial en un centro de salud y de manera casual caí en un centro educativo. Mi situación fue que, bueno, por unas necesidades especiales, necesitaban que en este centro estuviera un enfermero para la atención puntual y directa de un alumno con una patología crónica. Entonces, claro, cuando llegué al colegio se me presentó, hombre, como una oportunidad nueva. Realmente en Canarias hablar de enfermería escolar era algo extraño, novedoso, la verdad que era un campo bastante interesante. Y bueno, ahí que me fui yo un poco a experimentar y ver qué tal se me daba todo esto. El primer choque que encontré cuando llegué al centro educativo, a mí me llamaba muchísimo la atención la terminología. Yo venía de un mundo sanitario, llevaba más de 20 años trabajando en un mundo sanitario, y bueno, empiezas a conocer el centro, cómo se desarrolla, porque aparte de esa tarea asistencial que iba a hacer, se me propuso realizar actividades de promoción de la salud seriadas e integradas dentro del currículum académico del centro. Entonces, bueno, empiezas a reunirte y empiezan a hablarte de cosas, conceptos que yo realmente no terminaba de entender, que eran los consejos escolares, los claustros. Esto me sonaba quizás un poquito más, pero cuando hablábamos del aula de PT, la CCP y determinadas terminologías me quedaba un poco perdido. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que para entrar en el mundo de la enfermería escolar hay que empezar a leer, hay que empezar a formarse y hay que empezar a investigar. Es complicado para nosotros que hemos tenido una formación sanitaria, entender este tipo de conceptos y el mundo educativo, pero les aseguro que les va a agradar bastante. Entonces, bueno, como documento de consulta, para que empiecen un poquito a investigar sobre qué es lo que puede hacer una enfermera o un enfermero dentro de un centro educativo, les presento estos tres documentos. Los documentos los pueden encontrar en internet, son fáciles de conseguir. El primero es un documento publicado por el Consejo General de Enfermería en el año 2018 y es el marco de competencias del profesional de enfermería experto en el ámbito escolar. Es un poco saber qué es lo que puedo hacer yo como enfermero dentro de un centro escolar, cómo me puedo mover,
cómo son las relaciones que puedo tener dentro del centro escolar como profesional. El segundo documento, también bastante interesante, está publicado por la Asociación Científica Española de Enfermería Escolar y es el documento que te ayuda a programar programas de educación para la salud dentro de los centros escolares. ¿Vale? Les va un poco a hablar, a ampliar, mejor dicho, todo lo que vamos a ver en la primera parte del curso de hoy. Y por último, este documento también me parece bastante interesante, en el que se habla sobre la enfermería escolar, la promoción del desarrollo socioemocional y la educación de la infancia. Como muchos de ustedes sabrán, Canarias es pionera en una asignatura que es la asignatura de Mocrea, que es la de, a ver si me sale bien explicarlo, bueno, abordar valores de creatividad y emocionales dentro del aula, ¿vale? Fomentar ese tipo no me sale la palabra, pero bueno, yo creo que me están entendiendo. Vale, este documento les puede ayudar también bastante a la hora de empezar a elaborar todos los proyectos formativos que ustedes deseen hacer dentro del centro educativo. Otra parte importante es saber cuál es la organización dentro de un centro educativo, saber qué persona se encuentra en cada lugar y a quién me tengo que dirigir para la realización de determinadas acciones. Los órganos de gobierno del centro educativo básicamente están divididos en dos partes. Los órganos directivos del centro educativo, en el que se encuentra la directora, la vicedirectora, la jefa de estudios, un claustro de profesores que opinan todo sobre el desarrollo de las actividades del centro, los coordinadores de los distintos ciclos que tenga ese centro, y por otra parte nos encontramos el consejo escolar, los órganos representativos de familias, alumnado y profesorado. ¿Vale? Dentro de todo este organigrama pues se crean una serie de comisiones y esas comisiones pues trabajan diferentes aspectos económicos del centro, convivencia, igualdad, actividades complementarias, etcétera, etcétera. También es importante saber cuál es el funcionamiento del centro, cuáles son las normas organizativas del centro. Yo llego al centro, quiero hacer actividades de promoción de la salud, ¿cómo las organizo? ¿Quién es la persona que me facilita a mí los tiempos para yo ir a cada uno de los cursos, a cada uno de los niveles y hacer las actividades? Simplemente, ¿cómo tengo que dirigirme hacia la familia? ¿Existe algún filtro? ¿Yo puedo llamar directamente a la familia? Todo tiene que pasar por el tutor. En el documento de organización del centro van a encontrar toda esa información. Y por último, la PGA, que es la Programación General Anual, es otro documento también importante. Ese documento está siempre en constante evolución, todos los años pueden haber pequeñas variaciones y lo que nos va a indicar es cuáles son las líneas de desarrollo que se van a llevar a lo largo del curso académico. Les pongo un ejemplo, asignatura de Ciencias Naturales. ¿Qué contenidos vamos a hablar a lo largo del curso académico de Ciencias Naturales? El cuerpo, la alimentación, valores emocionales, etcétera, etcétera. Todos los años se revisan para que los contenidos de este curso académico se cumplimenten en el curso académico siguiente y que sean contenidos académicos transversales. Vale. ¿Qué actividades puedo realizar yo como enfermero dentro de un centro educativo? ¿Puedo realizar actividades a las que realizo dentro del centro de salud, que era el ambiente en el que yo me movía antes de llegar al colegio? Realmente así. Dentro de un equipo de un centro de salud, yo realizaba actividades de promoción para la salud. Realizaba actividades de promoción para la salud a través de grupos y de actividades que se organizaban en el centro, días mundiales de la salud o pequeñas intervenciones en diferentes sitios. En el colegio hay un campo enorme de actividades de promoción para la salud. Quizás puedo decir que el 70-80% de las actividades que yo realizo en el colegio están relacionadas con actividades docentes. También tengo que hacer actividades investigadoras. Realmente yo he sido como un pequeño conejillo de Indias, he llegado a un sitio nuevo con una situación diferente. Pues toda la experiencia y todo lo que yo he aprendido a lo largo de estos años sirve de experiencia para el resto de compañeros que poco a poco se irán incorporando a centros educativos, porque la apuesta por la enfermería escolar ya he dicho que es bastante grande. Pues bueno, toda esta experiencia va a servir para que el desarrollo de los siguientes programas sean más reales que el primer programa que yo desarrollé, el primer curso que estuve en este centro educativo. Más cosas. Función gestora. Yo tengo que planificar, organizar, controlar las actuaciones y recursos. Una de las frases a las que yo recurro mucho en el centro: ustedes son muchos y yo soy uno solo.
ustedes me demandan mucho, yo puedo ofrecer hasta un cierto tope. Entonces muchas veces tengo que recurrir a agentes externos, familias, ayuntamientos, ONG, diferentes entidades que ofrecen actividades relacionadas con temas de salud que se cumplimentan dentro del currículo académico y bueno, pues yo en ese caso me convierto en un gestor de las actividades de promoción de la salud dentro del centro educativo. Y por último, prestar atención y cuidados de salud al alumnado y la comunidad educativa. Esto está contemplado dentro del documento marco que les enseñé antes de la enfermería escolar, del Consejo General de Enfermería. Pero quizás este es un aspecto que hay que desarrollar un poquito mejor, que hay que enfocar un poquito mejor dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde todavía estamos dando los primeros pasos. Llegar y hacer actividades asistenciales con un alumno sin que esté el padre o sin una autorización es un terreno bastante pantanoso, vamos a decirlo así, es un terreno bastante delicado. Esto hay que tratarlo con mucho cuidado. En la parte de abajo, pues bueno, así quedaría el organigrama. Yo me quedaría como un personal de colaboración, coordinación y supervisión junto con el equipo directivo y del centro de actividades relacionadas con temas de salud. Básicamente sería eso. Vale. Cuando yo fui al colegio, hace muchos años, yo soy de la generación EGB, en el colegio se iba a estudiar matemáticas, lengua, sociales, inglés, vale. Pero el colegio en el que yo entré y el que me he encontrado en estos últimos años ha cambiado mucho. Estoy hablando de hace más de 20 años y de 30 incluso. Entonces, las actividades que se realizan en el colegio, que también son esas actividades que les acabo de nombrar, también están englobadas a convertir a esos alumnos, a ese alumnado que se encuentra dentro del centro en ciudadanos de la sociedad en la que están viviendo. Para ello, la Consejería de Educación creó un proyecto que se llama Red Canaria Educativa Innovas, que son acciones que se pueden realizar desde dentro de los colegios que propicien mejoras en los procesos de aprendizaje, con propuestas innovadoras, creativas, en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Esa es la definición que viene en la página de la red Innova. Estas redes son las que están creadas por la Consejería de Educación. Hay redes relacionadas con temas de educación ambiental y sostenibilidad, redes de igualdad y educación afectivo-sexual, de cooperación, desarrollo y solidaridad, familia y participación, comunicación lingüística, patrimonio. Son 7 redes en total las que están. A todos los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias se les invita a participar en las redes Innova. De hecho, se les pide que todos los centros educativos al menos participen en 2 de estas redes, a elección voluntaria, ¿vale? No se les obliga a que participen en una en particular, sino que en las que el centro considere oportuno. Para participar en esas redes, el centro tiene que firmar un proyecto y tiene que tener una serie de responsables. Dentro del equipo de profesorado del centro, pues alguien se tiene que hacer cargo de llevar a cabo todas las actividades de la red Innovas correspondientes. Pues, por ejemplo, mi centro en el que yo trabajo actualmente participa en una red de comunicación lingüística, bibliotecas y radios escolares. Hay un representante que tiene reuniones y tiene coordinación con el resto de participantes en la red de otros centros educativos y dentro del centro se hacen actividades relacionadas, pues, por ejemplo, con bibliotecas, fomento de la lectura o determinados temas que se están tratando, por ejemplo, en ciencias naturales, se complementan con la lectura de libros relacionados con los temas que se estén dando. Hay un proyecto de radio también. Proyecto de patrimonio, pues por ejemplo, Cultura Canaria, puede ser uno de los ejemplos. Esas redes pueden estar interconectadas. Yo puedo tratar un tema de salud, por ejemplo, con un tema de solidaridad. Yo puedo hacer una carrera solidaria. Los niños hacen actividad física, estaría dentro de un tema de salud y a la vez participan en una actividad solidaria, por ejemplo, con una ONG en la que se recaude un dinero que se cede a esa ONG. Vale. Más o menos me van siguiendo. Vale. Mi colegio no está en la red de salud. Es una sorpresa bastante grande. Cuando yo llegué al colegio en el año 2018, no estaba en la red de salud. Convencí a alguien para que entrara en la red de salud. Y cuando esa persona entró,
para mí era una maravilla trabajar con alguien con el que compartías lenguaje, con el que compartías muchísimos intereses. Y es una oportunidad en la que pueden salir un proyecto bastante bonito, donde tienes a alguien peleando por un lado y peleando por otro. Además, imagínense, esas reuniones en los centros de formación del profesorado, donde yo iba como enfermero y era la envidia del resto, porque claro, en ningún otro centro viene enfermero para promocionar actividades de promoción de la salud. Lamentablemente mi compañera, lamentablemente no, para ella afortunadamente se jubiló, ella se jubiló. Y bueno, quedó esa vacante que de momento nadie la ha cubierto en el centro. Nadie ha sido capaz de decir, bueno, pues yo quiero formar parte de la red de salud, yo quiero que el centro vuelva a entrar dentro, y para mí, la verdad que el tener a alguien me facilitaba muchísimo trabajo. Yo sigo haciendo actividades de promoción para la salud, pero a otro nivel, a otra escala. Esta es la página web de la red Innova del proyecto de salud del Gobierno de Canarias. Entonces, es una página bastante atractiva, les invito a que entren, que cotilleen, que revisen cómo es. Y en ella van a encontrar, sobre todo, recursos para desarrollar actividades relacionadas con la salud. Van a encontrar las experiencias de las actividades que se han realizado en otros centros educativos, que nos pueden servir de guía para nosotros hacer las actividades de mi centro. Y diferentes proyectos educativos que se proponen desde la Consejería de Educación y se ofertan a los centros que están en la red para que participen los que quieran hacerlo. Aquí viene el nombre de los 3 responsables, Calixto Herrera, Irene Melo y Lourdes Santana, y un correo de contacto. Y esta es la página. Cuando entren en la página, y si se van a la parte de los proyectos educativos, les va a salir esta imagen. Es un panel interactivo. Y en ese panel interactivo, bueno, aparte de la red de salud, van a ver las otras redes que hay y van a ver, pues eso, qué actividades, qué proyectos son los que están en marcha en este momento. Pueden encontrar, pues, por ejemplo, el proyecto educativo de orugas y mariposas. Está relacionado con el duelo y en edades infantiles. ¿Vale? Se pueden poner instituciones en las que a lo mejor alguno de los niños en el colegio, pues, ha sufrido alguna situación de duelo y se interviene y se ayuda para llevarlo un poquito adelante. ¿Y esos proyectos pueden ser a demanda de centros que no estén integrados dentro de la red Innova? Sí. Me preguntan si los proyectos que aparecen aquí pueden ser a demanda de los centros educativos, aunque no estén dentro de la red Innova. Y sí puede ser. Yo en mi centro, por ejemplo, que no está dentro de la red Innova, yo he solicitado algunos de ellos. En este momento los que están aquí no los he solicitado. Bueno, sí, perdón. Ahora mismo nosotros participamos en el plan de frutas y hortalizas y nuestro centro no está dentro de la red Innova de salud. Lo que pasa es que determinados proyectos, cuando tiene un número limitado de plazas, se va a dar preferencia a aquellos que están dentro de la red de salud. El plan de frutas y hortalizas, que ya se los estaba nombrando, lo organiza la Consejería de Agricultura con la Consejería de Educación, y lo que se hace es facilitar a los centros educativos, al menos una vez a la semana, un desayuno de fruta. Te llevan al cole pues la fruta que van considerando, suele ser fruta de temporada. Esta semana tocó papaya, la semana pasada tocó naranja, la semana que viene tocará pera, ¿vale? Y en ese momento del desayuno todos los niños comen fruta en el colegio. En determinados centros que tienen comedor propio también se les facilitan hortalizas para la elaboración de los menús del comedor. Hay temas relacionados con donación de órganos, temas relacionados con salud, con prevención de accidentes, primeros auxilios. Este último de abajo, ay, perdón, le di para adelante. El de No soy un robot es uno de los últimos que ha salido. A mí me parece súper interesante. Es un proyecto de educación emocional dirigido al alumnado de quinto, sexto, primero y segundo de la ESO. Son pequeños vídeos cortitos, como de 8 o 10 minutos, con situaciones de aprendizaje y situaciones de trabajo posterior. Y les recomiendo que entren y que curioseen un poco, porque a mí me ha gustado bastante, incluso en casa con mis hijos, que son un poquito más pequeños, los hemos trabajado y están bastante bien. Bueno, el entrar dentro de una red de salud, en este caso, requiere un trabajo, requiere un compromiso, y hay que hacer un proyecto formal de lo que, hay que hacer una memoria de todo lo que se va haciendo a lo largo del curso académico. Al inicio del curso académico, una vez que se haya seleccionado el responsable de la red por parte de la dirección del centro, pues bueno, se elabora un documento en el que tiene que constar una serie de datos. La justificación del proyecto,
quién va a ser el maestro o maestra coordinador de la red en el centro, cuáles son los objetivos generales y específicos que se plantea el centro al estar dentro de la red de salud, la vinculación a los objetivos del desarrollo sostenible, que me imagino que los conocen, los 30 objetivos de desarrollo sostenible, 20 objetivos de desarrollo sostenible, perdón, y un listado de actividades mínimas a realizar. Simplemente decir qué actividades como centro creo yo que podría realizar ahora, en el mes de octubre, cuando está empezando. ¿Vale? Una actividad mínima. Entonces, ¿se pueden añadir más actividades a lo largo del curso académico? Por supuesto. Cuantas más, mejor. Y se van añadiendo en esa memoria. Pero al menos te pide que 2 o 3 actividades que tú tengas claras las incluyas en esta memoria inicial. A lo largo del curso, pues eso, haremos actividades y tenemos que hacer una descripción de quiénes participan, si los talleres se realizan en 1, 2, 3 sesiones, cuánto tiempo dura cada una de las sesiones, quién lo coordina o quién lo organiza. Se organiza desde el centro educativo, lo organiza una maestra, lo organiza el enfermero, viene una ONG a echarnos una mano y hace el taller. Todo ese tipo de situaciones tenemos que reflejarlas. Unos indicadores y una evaluación. Es importante construir indicadores y hacer una evaluación de las actividades que hacemos, sobre todo para tener esos datos de cara a los siguientes cursos académicos, y una pequeña valoración final sobre la actividad realizada. Y al finalizar el curso, todo lo que hemos recogido a lo largo del curso académico será analizado, haremos una pequeña memoria y una valoración final, tampoco tiene que ser nada muy grande ni muy complicado, reflejar cuáles son las dificultades que nos hemos encontrado a lo largo del curso académico en el desarrollo del plan de salud y propuestas de mejora para así continuar aprendiendo en los siguientes cursos. Sí. Siempre tiene que ser un profe. Tú no podrías ser, por ejemplo, tú no podrías decir, vale, pues yo soy el que me uno a la red Innova y este es mi centro, lo hace. Exacto. Tendría que ser siempre un docente el que se responsabilizara. Exacto. Me preguntan si tiene que ser siempre un docente o puedo ser yo el responsable de la red de salud. Como es un proyecto de la Consejería de Educación y yo de momento soy personal de la Consejería de Sanidad, siempre tiene que ser un docente. Precisamente por eso, porque son compromisos que adquieren los equipos docentes con la Consejería de Educación. Nosotros en este caso seríamos ayudantes, sus ayudantes, por decirlo de alguna manera. Aunque realmente el peso muchas veces de las actividades recaiga sobre nosotros, nosotros somos los que le ayudamos un poco a organizar de esa manera. Tiene que ser un trabajo conjunto. Entonces, como han visto ya, son muchas cosas. Esto es un engranaje, cada vez se van sumando más piezas a la hora de trabajar. Una pregunta, ¿cuántos enfermeros pueden estar en un colegio? Me preguntan que cuántos enfermeros pueden estar en un colegio. A ver, de momento la situación está bastante complicada, por decirlo de alguna manera. En el pilotaje del Colegio de Enfermería de Las Palmas, en cada municipio de los que han sido seleccionados, hay una enfermera para diferentes centros educativos. Yo no sé exactamente cuántos centros educativos llevan. ¿Podría haber una enfermera por centro? Ojalá. En determinados lugares, pues, que tienen más experiencia en enfermería escolar, tienen una enfermera por centro. Por ejemplo, Silvia, mi compañera, ella trabaja exclusivamente en un centro, en el centro Brain, en el colegio Brains, pero es un centro privado. ¿Vale? En los centros educativos sí se está haciendo, aparte de las actividades del colegio de enfermería, un pilotaje por parte del gobierno de Canarias. Vale, pero de momento no se contempla la situación en la que haya un enfermero en un colegio, salvo mi situación, que es un poco especial, ¿vale? Eso lo dejamos un poquito ahí fuera de todo esto. Entonces, como les iba contando, todo esto es piezas que van saliendo y un engranaje que se va formando poco a poco. Y empezamos a ver en este desarrollo del proyecto de la red Innova, pues eso, que empezamos a tener temas que tenemos que empezar a desarrollar a lo largo del curso académico, objetivos que tenemos que conseguir al final del curso. Hay que hacer un diseño de actividades, tenemos que plantearnos cómo vamos a llegar a esos objetivos, qué actividades tenemos que hacer para los de infantil, para los del primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Vale. Materiales, ¿tenemos los materiales que necesitamos? O también hay que elaborar y componer todos los materiales que vamos a usar. La participación, tenemos que buscar que las familias, el profesorado, el personal no docente, el equipo directivo, todos participen en el desarrollo del proyecto educativo. ¿Vale? Y esto es una rueda. Cuando termina un curso empieza el siguiente, empezamos a aprender, revisamos materiales, valen, no valen, vamos a más.
Es así. Es un trabajo que tiene que gestarse desde el centro educativo. Es importante que todos participen. La pregunta que me hacían antes, ¿lo puedo llevar yo? Pues bueno, el trabajo que es probablemente yo lo podría llevar. Pero claro, esto es un trabajo en el que todos tenemos que participar dentro del colegio, en equipo, exactamente. Hay que hacer una coordinación, hay que redactar ese documento y llegar a un consenso, ¿vale? Y hacer esa estrategia que implique a toda la comunidad educativa. Nosotros cuando llegamos en el primer curso, pues bueno, tienes un campo bastante amplio. Un enfermero que llega a un colegio y que ¿de qué tema de salud quieres que hable? 400.000 temas de salud. Pero por algo hay que empezar a poner orden en todo este tipo de cosas. Yo me dirigí a esta guía está publicada por el Ministerio de Educación y se llama Ganar en Salud en la Escuela. Es una guía para la elaboración de programas de promoción para la salud dentro del entorno educativo. Y ellos, dentro de esa guía, llegaban a una serie de conclusiones. Estos temas tienen que ser prioritarios dentro de las actividades de promoción que se realicen en centros educativos, tanto de educación infantil, primaria y secundaria. Hay que trabajar temas relacionados con la alimentación y el ejercicio físico, porque se ha visto que hemos tenido un aumento en el sedentarismo y en el sobrepeso, sobre todo relacionado con patrones dietéticos poco saludables y también con la falta de ejercicio. Hemos visto que ha aumentado el número de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados en adolescentes. Ahí tienes otra estrategia de intervención dentro de la población infantil, pero sobre todo los de los cursos mayores, quinto y sexto, y los de primero y segundo de la ESO, aunque puedas continuar de ahí en adelante. Se ha visto una reducción insuficiente en el consumo de drogas y también el acceso cada vez más fácil para acceder al mundo del alcohol y del tabaco. Otro tema de intervención. Episodios de violencia dentro de los centros escolares y hay tasas mejorables, de lesiones y daños por causas no intencionales. Prevención de accidentes puede ser otro tema. Cuando yo llegué al colegio, pues bueno, después de leer este tema, digo, voy a hacer una propuesta. Voy a preguntarle a las familias, al profesorado y al alumnado, ¿qué creen ustedes que yo puedo hacer aquí por ustedes? Les pasé una encuesta a las familias, me ayudé del AMPA del centro, le pasé una encuesta al profesorado, le pasé un Google Docs y le pasé una encuesta al alumnado. Y al alumnado también le pregunté. Y como verán, las respuestas son muy dispares. Yo elegí de los temas estos que acabamos de hablar, varios, y después dejé un cajón abierto donde ahí entró de todo, entraron muchísimas cosas. Entonces, lo que aparece en azul son los alumnos, lo que aparece en rojo son los docentes y en amarillo es la familia. Los alumnos están muy preocupados por la alimentación, el ejercicio, por la gestión de las emociones y por la ergometría y la higiene corporal. El colegio en el que yo trabajo es un colegio de 3 plantas donde el ascensor no se puede usar sino por determinadas personas y hay que subir y bajar escaleras y subir y bajar mochilas y mi centro es un centro preferente para niños con problemas motóricos, ¿vale? Es otro problema añadido y ellos decían que tenemos un problema aquí con el tema de las mochilas, el peso, movernos dentro del centro. Me parecía una solicitud bastante aceptable. En cambio, al profesorado, ¿qué creen ustedes que más le preocupaba? Primeros auxilios. El miedo a yo encontrarme dentro del centro y que le pase algo a un niño. ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Y si se cae? ¿Y se golpea? ¿Y si tiene una convulsión? ¿Y si tiene una reacción anafiláctica? Si pasa cualquier cosa, lo entiendo perfectamente. En un colegio con 450 niños, como es el centro en el que yo trabajo, es una situación bastante incómoda que te pase cualquier tipo de cosa, ¿vale? Entonces, entiendo que su miedo era que pase cualquier cosa y sus necesidades eran la prevención en accidentes y primeros auxilios. Y a la familia, vida sana, alimentación y ejercicio físico. Yo creo que ese es uno de los temas estrellas y que en todos los cursos académicos aparece y aunque se sigue trabajando curso tras curso, pues bueno, todavía se puede mejorar un poquito más. ¿De acuerdo? También puedes organizar actividades con la familia, informar y contar cómo un poco vas a desarrollar tú las actividades a lo largo del curso académico. Vale. Hemos hablado de que tenemos mucho trabajo y ese trabajo hay que repartirlo un poco, todos nos tienen que ayudar, ¿vale? Hay que ser diferentes grupos de trabajo, hay que contar con la labor que realizan los equipos directivos,
hay que contar también con el alumnado. El alumnado es muy importante, no solo como receptor de información de promoción a la salud, sino que también hay que darle ese punto de participación. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en el cual ellos se convierten en ayudantes de los alumnos, buenas tardes, en ayudantes de aquellos alumnos que están teniendo algún problema de adaptación dentro del colegio o detectan una situación de bullying y ellos mismos intentan ayudarse. Yo creo que es una manera de implicarlo. Participan en la dinamización de los patios. Los alumnos de mayor curso van a los patios de los pequeños y les ayudan a jugar. Son diferentes actividades en las que ellos, oye, se encuentran útiles y se sienten como una parte más de la comunidad educativa. Hay que integrar a las familias, hay que decir a las familias qué es lo que se está haciendo y dar la oportunidad que ellos también participen. A los miembros de la zona básica de salud. Mi centro está dentro de la zona básica de salud en la que yo trabajo. Pues yo también voy al centro y le digo, oye, yo estoy haciendo esto. Si alguien quiere participar en alguna actividad, bienvenido sea. Y si alguien quiere que yo participe en alguna actividad del centro de salud, hacemos un feedback. Tú vienes y yo voy. Expertos en temas de salud externos al centro educativo, lo que les hablaban antes de ONGs, asociaciones, etcétera, etcétera, y los departamentos de orientación del centro, logopedia, etcétera, etcétera. A todos ellos hay que hacerles partícipes en este tipo de actividades. Bueno, trabajo hay para todos. Vamos a repartirnos las tareas a lo largo del curso, vamos a poner un poco de orden. Igual que ellos tienen los temarios a través de los libros de texto, pues bueno, vamos a repartir nosotros las tareas y vamos a ir un poco a caballo de cómo ellos van trabajando. En mi centro, según la programación general anual, recuerdan este documento que les enseñé antes, ellos se dividen las actividades por trimestre. Durante el primer trimestre del curso, en las asignaturas de Natural Science, Ciencias Naturales, Valores y Sociales, van a trabajar sobre todo el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal. Vale, pues bueno, temas de salud que yo tenga relacionados con eso, voy a incluir la alimentación saludable, la actividad física, el higiene y el bienestar. Y voy colando temas en ese momento. En el segundo trimestre, descubrimiento del entorno, seguridad personal, vale, pues vamos a hablar de seguridad y prevención de accidentes. Y en el tercer trimestre, hablaremos sobre problemas comunitarios y sociales, comunicación y representación, profundizamos un poquito más en temas de educación emocional y educación afectivo-sexual. ¿Vale? Ellos están trabajando un ritmo en el que yo puedo ir acoplándome y hacer actividades a la vez que ellos están desarrollando temas. Incluso pueden ser actividades complementarias y que aumentan el currículum académico. Vale. ¿Cómo puedo hacer esas actividades? Pues bueno, puedo hacer una actividad concreta hacia una demanda concreta solicitada por cualquiera de las tres partes, familia, alumnado y profesorado. O puedo simplemente trabajar en temas de salud que están incluidos ya dentro del programa educativo. Puedo tener diferentes colaboraciones a lo largo del curso académico que se irán integrando dentro del curso escolar. Y por último, la consejería también nos va indicando que los colegios tienen que participar en los que se llaman los días D. Luego les explicaré qué es todo esto. Vale. Actividades enfocadas hacia demandas concretas. Hay actividades que yo mismo diseño porque veo situaciones en el colegio y creo que hay que hacer una pequeña intervención, como por ejemplo puede ser la primera parte. Aquí, pues, una mañana, estando en el colegio, esto que te pones a pasar por las clases y revisar y te encuentras los desayunos que traen los niños al cole. Y te encuentras situaciones en las que los desayunos tú ves que no son saludables. Desayunos con bastante bollería, desayunos con situaciones así un poco peculiares. Y entonces, bueno, decides que yo voy a hacer una intervención sobre ese tema. En ese caso la decidí yo. Situaciones como higiene corporal y descanso. Muchas veces son los profesores los que te demandan, bueno, vamos a hacer un taller sobre higiene corporal, lavado de manos a principio de curso, exactamente, actividades que vamos implementando. Actividad física y deporte, como por ejemplo lo que les comentaba antes de las carreras solidarias, talleres de seguridad y emergencia, por demandas del profesorado. Ya les decía que una de las principales demandas de ellos era la atención en caso de accidentes dentro del entorno educativo, o actividades relacionadas con la educación afectivo-sexual. Los temas que habitualmente desde los centros de salud se estaban desarrollando como actividades de promoción de la salud dirigidas hacia los centros. ¿Vale? Más o menos coinciden esas tareas. ¿Vale? Pero esas tareas
tienen que tener un poco de orden y tienen que ser útiles, no solo para mí, sino que en el caso de que yo quiera compartirlo con algún compañero que esté trabajando el mismo tema, hablemos en el mismo lenguaje, el mismo idioma, y que el trabajo que yo haga sea entendible por esa persona. Entonces, para eso hay que hacer un guión bien estructurado y unos materiales que se ciñan a unas normas. Los talleres tienen que tener, pues bueno, aparte del título, tienen que estar justificados. ¿Por qué motivo yo voy a hacer ese taller? Porque he detectado una situación en la que los desayunos del colegio no son aceptables. ¿Cuáles son los objetivos que yo me planteo a la hora de realizar esta actividad? Generales y específicos. ¿Cuáles son los contenidos con los que yo voy a trabajar? ¿Cuáles son los indicadores? Ya antes les hablé. ¿Cuáles son aquellos elementos en los que yo voy a valorar si la actividad ha sido efectiva o no? Vamos a desarrollar la actividad. Vamos a hacer un cronograma, lo haré en una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones. Vamos a hacer una evaluación final, una evaluación que se le puede hacer al alumnado. Si consigue una serie de indicadores, doy que la actividad está asegurada, o a lo mejor se la paso al profesorado y que el profesorado me informe, o a las familias, porque a veces las actividades se complementan con actividades que se hacen en casa. Y por último, incluir una bibliografía, para que así le den más peso a esa actividad que nosotros estamos haciendo. Y todo esto es para la elaboración de materiales. Presentaciones, dinámicas, encuestas de valoración, infografías, etcétera, etcétera. Hay un trabajo tremendo. Aquí, por ejemplo, lo que le he puesto, pues bueno, fue una de las primeras que hicimos nosotros en el centro escolar. Hicimos un taller de primeros auxilios. La primera parte la dirigimos al alumnado de infantil. Pues eso, autores del proyecto, éramos 3 enfermeras, una enfermera de colegio, una de centro educativo, una de zona básica de salud y otra de urgencias del hospital. Una justificación del taller, cuáles eran los contenidos, el material. Pues bueno, ese taller se elaboró y se impartió en 3 centros diferentes. Y los resultados fueron parecidos. Eso es una buena señal de que, bueno, por lo menos lo que nosotros nos habíamos planteado como objetivo se cumplía y más o menos se ceñían a las demandas que teníamos por parte del profesorado. Temas de salud incluidos dentro del programa educativo. No siempre tengo que empezar a crear presentaciones y materiales. Muchas veces dentro de los currículum académicos, ellos tratan temas relacionados con salud y que yo les puedo ayudar a que muchas de las dudas que van surgiendo a lo largo del desarrollo de los temas, pues se las podamos resolver. En este caso, pues es una situación que todo surgió así. Yo un día, en época de pandemia, me encontré a un grupo de alumnos en el patio del colegio y estaban haciendo un trabajo en grupo. Estaban hablando sobre los nutrientes. Se dividían en diferentes grupos y cada uno tenía que explicarle al resto de sus compañeros, pues a mí me tocaban las grasas y el resto de mis compañeros les digo, ¿qué función hacen las grasas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo pueden ser perjudiciales? Pues todo lo ibas explicando. Y entonces, claro, yo me iba pasando, iba viendo lo que iban trabajando y de repente te llamaban y te hacían una pregunta y te hacían la pregunta al otro. Y le pregunté al profesor, digo, oye, este tema me parece interesante, ¿yo puedo participar con ustedes? Por supuesto, toma el libro, léete el temario que nosotros estamos dando y así sabes el nivel que tienes que llegar con ello. Vale, pues tratamos los nutrientes, tratamos los alimentos y ampliamos un poco más. Ellos tenían la pirámide de alimentación como ejemplo de alimentación saludable. Y yo le dije, bueno, a mí la pirámide me gusta, pero es que yo conozco otro método, conozco el método del plato. Ah, ¿y ese es cuál es? Pues nada, yo le llevé mis platos, se los enseñé, les enseñé cómo funcionaba, les gustó, todos querían quedarse con mi plato, digo, no, no puede ser, yo tengo un plato solo y no se lo pueden llevar. Entonces, como tarea final, cada uno elaboró su propio plato, pero es que además cada uno se lanzó y elaboró una receta saludable con los alimentos que ellos consideraban que eran saludables, que al final todas las recetas estaban bastante bien. Incluso había diversidad. En el colegio en el que estoy hay 25 nacionalidades, me pareció que el otro día estaban contando. Entonces, claro, aparecían platos de Filipinas, Marruecos, Senegal, China, habían platos de múltiples nacionalidades. Se hizo una exposición y quedó a la vista del resto del alumnado. Hoy, por ejemplo, he hecho este mismo taller con otro grupo que está ahora mismo en quinto, pues más o menos ellos quieren realizarlo de la misma manera porque les gustó como lo hicieron los compañeros el año pasado. De manera complementaria se hizo un taller para la familia y se dijo, bueno, pues vamos a hablar sobre etiquetas nutricionales, un poco para que ustedes sepan también los contenidos que se están trabajando en clase, pues bueno, que sepan en clase y en casa y así podemos ir ampliando conocimientos todos.
Este año, con uno de los grupos, el que está en sexto, han entrado dentro del aula digital canaria. Estos son contenidos digitales, ellos no trabajan con libros de texto, sino que trabajan todo a través de una plataforma online, incluso se pueden conectar en casa y tienen sus contenidos que van trabajando a lo largo del curso académico. Yo también he podido participar con ellos. Por ejemplo, durante el primer trimestre hablaron sobre el cuerpo humano, la reproducción, el embarazo y el parto. Pues bueno, me pasaba por las clases de ellos tenían que hacer una serie de tareas, de repente me dicen, mira, te vienes y hablas con nosotros sobre la reproducción y nos explicas cómo es. Vale, hablamos de la reproducción. Después el siguiente tema que salió fueron los primeros auxilios. Tenían que hacer un juego Kahoot de preguntas y respuestas online sobre diferentes temas de primeros auxilios. Caídas, quemaduras, atragantamientos. Entonces ellos elaboraban sus preguntas y sus respuestas, las exponían al resto del grupo, cada uno con su tablet, y bueno, salió un trabajo bastante interesante. O sea que es otra actividad. No tengo por qué yo elaborar los trabajos si ya está todo dentro. Así es como viene dentro del proyecto Brújula 2.0, pues bueno, te vienen las unidades didácticas ya elaboradas y lo único que tienes que hacer es leértelas y llevarlas adelante. Casi todas son actividades en grupos y participativas y les aseguro que se quedan muchísimo más con los contenidos que en los típicos exámenes de lectura de texto tras texto tras texto, porque aquí asimilan mejor los contenidos. Seguimos con otro tipo de actividades, las colaboraciones por parte de las familias y de las instituciones. Todos los ayuntamientos, por lo menos los que yo conozco en Gran Canaria, siempre tienen determinadas intervenciones que ofertan a los centros educativos que se encuentran en su municipio, en su ámbito. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria nosotros contamos con las concejalías de salud, de educación, deportes y juventud, hacen una oferta de temas hacia el centro educativo y el centro educativo, pues si lo considera oportuno, pues les invita a venir al colegio. El año pasado fue el proyecto Semilla para fomentar la igualdad de género en centros educativos y se trabajó a lo largo de todo el curso académico diferentes temas. Otras veces recurrimos a ONG, fundaciones, entidades. Pues por ejemplo, nosotros contamos mucho con la fundación, con la asociación Gulasegué para la prevención de anorexia y bulimia. Ellos siempre están dispuestos a participar con nosotros, vienen al colegio, hacen actividades para familias, actividades para alumnado. Adigran, que es la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria, también participa activamente y todos los años ellos ofertan su propuesta de actividades para los colegios que quieran acogerse. Esta, por ejemplo, fue una actividad de RCP que la organizaba una ONG. Ellos, la verdad que fue un lujo tener un taller de RCP con técnicos, la verdad que estaban bastante bien formados y sobre todo con material. En aquel momento teníamos como 20, 25 torsos que para trabajar con el alumnado es un lujo. Haces pequeños grupos, todos hacen la práctica y no como habitualmente yo lo suelo hacer en el centro de salud, que puedes tener 1 o 2 torsos para una clase de 20, 25 alumnos. O sea que es un recurso bastante importante. Otras veces suelen ser simplemente no, afortunadamente personal de familias del centro que se ofertan, familias que se ofrecen a dar los talleres de cepillado bucodental, porque yo soy higienista, soy odontólogo, tengo experiencia o soy enfermera, tengo muchas compañeras enfermeras que sus hijos están en mi centro y que se ofrecen a ir a dar algún taller, a hacer alguna actividad. Este, por ejemplo, que les puse aquí fue de noviembre del año pasado, donde el padre de una alumna, que es psicólogo, pues ofreció a hacer 2 talleres. Uno era sobre duelo infantil y el otro sobre riesgos en nuevas tecnologías y acceso a menores a contenidos de adultos. O sea, son múltiples actividades que podemos ir realizando a lo largo del curso académico. Y lo que les nombraba del calendario de los días D, yo creo que esto los conocemos también, los días mundiales sobre diferentes temas. Esta es la propuesta que se realiza desde la red Innova. Ellos mandan un calendario de diferentes días que se hacen a lo largo del curso. Normalmente el centro suele celebrar al menos uno al mes. Y bueno, cuando vi todo esto, digo, pues yo quiero trabajar alguno relacionado con temas de salud. Y yo quiero quedarme con estos temas y yo soy el que desarrollo las actividades relacionadas. Por ejemplo, octubre empieza el curso escolar, como vamos a hablar de higiene, como vimos antes, pues voy a hablarles sobre el lavado de manos, aprovechando que el Día Mundial del Lavado de Manos es el 15 de octubre. Y hacemos actividades, talleres, experimentos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en noviembre fue el Día de la Violencia en contra de las Mujeres. Pues este salió un poco también así por sorpresa,
El colegio simplemente tenía preparado distribuir lazos, leer un manifiesto, cantar una canción. Y yo descubrí un cuento que se llama Pepuca y el monstruo que le robó su sonrisa. Si tienen oportunidad de leérselo, es bastante interesante, es bastante bonito. ¿Cómo se llama? Pepuca y el monstruo que perdió su sonrisa. Y lo que hicimos, se lo ofrecí a la directora le pareció muy buena idea. Además, el cuento en la parte final viene con actividades para trabajar en el aula. Y entre ella y yo nos distribuimos en diferentes cursos, íbamos por la clase, leíamos el cuento, hacíamos una serie de preguntas y después les dejamos una serie de tareas para que ellos fueran trabajando en clase. Y quedó bastante bien, se hizo un trabajo bastante más completo. Y por último, pues también suelo hacer actividades relacionadas con el Día Mundial sin Tabaco. Es otro de los días, hago intervenciones sobre todo con el profesorado, con aquel que fuma. Soy un poco más pesado en esos días, pero también hacemos actividades con el alumnado de los cursos más bajos de infantil o de los primeros ciclos de primaria. Trabajamos sobre todo el evitar el tabaquismo pasivo. Hay un programa del Consejo General de Enfermería que se llama Coche sin humo, para concienciar a las familias de que deben evitar fumar con los niños en espacios reducidos, en espacios pequeños. Y con los cursos mayores hablamos sobre la prevención del tabaquismo. Pues ya hemos hecho un montón de cosas a lo largo del curso académico. Para tener 3, 4 cositas para empezar, pues ya han salido bastante. Al final del curso tenemos que hacer esa evaluación que les decía. Tiene que ser algo sencillo, pero a la vez completo. Vamos a hablar de aquellas dificultades que nos hemos encontrado a nivel organizativo, profesionales, participativo. Vamos a hacer propuestas de mejora. Si me he encontrado con este problema, ¿cómo lo puedo hacer para que el año que viene vaya mejor? Si esta asociación ha hecho un programa que a mí no me ha convencido tanto, porque a lo mejor no estaba adaptado al nivel al que vino, ¿qué podría hacer para el año que viene? A lo mejor lo cambio de nivel, lo subo de nivel, cuento con otra ONG. Ese tipo de situaciones que vamos analizando. ¿Y cuáles son las conclusiones? Y ver si realmente con lo que hemos trabajado podemos tener continuidad en el proyecto de salud. Y si la persona que está, pues que continúe, como les comenté antes. Por último, les dejo una serie de imágenes relacionadas con recursos que pueden encontrar. Muchos están disponibles en la red. Son bastantes y son múltiples. Más o menos se los voy a nombrar rápidamente. Programa LIPA, Programa de Alimentación Saludable del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Educación. Tiene bastantes materiales, sobre todo para hacer talleres con el alumnado y la familia. El plan de frutas y hortalizas que les comenté antes. Hay documentos de consulta, como son las guías de comedores escolares. Es importante también hacer intervenciones dentro de los comedores escolares y vigilar si las actividades se están haciendo bien. Alimentación saludable en etapa escolar, alimentación saludable y solidaria. Hay temas relacionados con el ejercicio, kilómetros más salud, Dame 5, que son descansos activos entre clase y clase, o es una serie de fichas en las que tú, en aquellos días, por ejemplo, como hoy, que llovió y que no pueden salir los niños al patio, pues hacemos actividad física dentro de la clase con un cierto orden, por decirlo de alguna manera. El proyecto STAR es un proyecto de fomento para que los niños vayan al cole utilizando transporte público, bicicleta o andando. Se dará una serie de recompensas. El programa Engánchate al Deporte de la Consejería. El proyecto Sésamo, que es de salud mental y obesidad. Seguimos avanzando. El programa de Cepillín Cepillén, este es uno de los más veteranos, está desde el 2010 y es el programa de salud bucodental dirigido al alumnado de infantil. Talleres de higiene de manos, higiene postural, higiene corporal, el de coche sin humo que les encontré, talleres también relacionados con prevención y vacunas, fotoprotección, cambios emocionales y corporales. Como ven, la lista de recursos y cosas que nos vamos encontrando es múltiple. Estos son cosas relacionadas con seguridad y prevención de accidentes, guía de atención de emergencias de Canarias, de otras sociedades, Cardiolatidos, que es la ONG que les nombré antes del taller de RCP, Fundación Magisfera Guanarteme también tiene muchos talleres interesantes. Educación emocional y sexual.
Y por último, pues bueno, les hablo un poco del futuro, aunque ya se los adelanté al principio de la exposición. El Colegio de Enfermería ha hecho una apuesta bastante importante por la enfermería escolar. El proyecto del colegio se llama Salud Escolar del Colegio de Enfermería y bueno, les he hecho una pequeña composición ahí con imágenes y noticias de lo que ha pasado en lo que vamos de curso académico, ¿vale? El inicio del proyecto en Lanzarote, el inicio del proyecto en Agüimes, en Gáldar y Santa Brígida. Se les ha reconocido en congresos nacionales el trabajo que están haciendo, ¿vale? Y yo creo que esto marcha y espero que no se frene y que siga cada vez más. Ojalá seamos más, como decía antes, ojalá sea una enfermera en cada cole y bueno, por lo menos algo se está haciendo. Pues eso es todo. Gracias. Bueno, vamos a contestar a dos compañeras. Realmente una de ellas la contestaré después en lo que yo voy hablando, pero una de las preguntas que nos hacían online era comentar que Samuel decía que estaba trabajando en un centro preferente motórico y quería saber si disponía de plan de evacuación. Por supuesto, todos los centros tienen que tener un plan de evacuación y se tiene que hacer una serie de simulacros a lo largo del curso académico. Vale, problemas que yo he detectado en mi centro, es un centro que tiene 27 años y quizás no está lo suficientemente adaptado o no se ha renovado lo suficiente para en el momento en el que estamos. Escaleras es el problema que comenté, prácticamente rampas dentro del centro no existe, salvo en los accesos en las plantas inferiores. Y bueno, al tener escaleras tenemos que tener otra serie de dispositivos como pueden ser las camillas de evacuación, en el caso de que te encuentres a un alumno que no pueda bajar las escaleras caminando. En este momento todos los alumnos con discapacidad motórica se mueven caminando, no necesitan ningún tipo de ayuda, salvo que en determinados momentos que les ayudan las auxiliares de apoyo educativo. Pero sí, es importante tener todo eso al día y revisarlo dentro del plan de evacuación del centro, aunque ahora también les hablaremos. Vale, bueno... Una pregunta sobre sí. lo que lo has dicho. ¿Y en qué centro está usted? Yo trabajo en el Centro de Educación Infantil Alcarabaneras, aquí en Las Palmas. Otra cosa también que me parece que salió en el chat era referente a la presentación. Recordarles que el streaming estará a partir del lunes en el YouTube del colegio y las presentaciones, pues bueno, a aquellas personas que les interese, a través del listado de inscritos, se les facilitará sin ningún problema por parte de Silvia y mía. ¿De acuerdo? Vale, bueno, antes que nada, yo me voy a representar, porque yo creo que ya me he presentado demasiadas veces. Mi nombre es Silvia, yo soy enfermera escolar y soy la representante de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar en Canarias. Llevo desde el año 2012 luchando y defendiendo por la presencia de las enfermeras en los centros escolares y seguiré luchando y defendiendo porque se vaya haciendo bien en Canarias. Les presento la página web, ¿por qué? Porque es muy importante para nosotras como enfermeras que vayamos a trabajar en coles, contar con otras enfermeras que estén en la misma situación que nosotras. Cuando estamos en planta o cuando estamos en el centro de salud, siempre puedes tener a alguien que te pueda ayudar, pues mira, no puedo sacar sangre o no puedo coger esta vía o no sé cómo actuar en esta cura, lo que sea, ¿no? Nosotras allí en la consulta del colegio rezas, miras para todos los lados que puedas y buscas alguna alternativa o a través de familias o a través de la asociación hemos creado en estos años. El grupo ha ido creciendo, cada vez hay más enfermeras en diferentes comunidades autónomas. Entonces tenemos un trabajo diario, ¿no? Nos vamos pues informando. Brotes de escarlatina, la sarna, cuando empezó a aparecer en la península a principio de curso, pues nos íbamos movilizando, íbamos pues actualizando información que no teníamos de otra manera, ¿vale? La asociación, aparte, además, va a presentar, el COVID nos paró, pero también nos movilizó en otro sentido, porque empezamos a trabajar eso más en comunicación y creamos diferentes guías de recomendaciones, ¿vale? Tanto para la vuelta al cole con el maravilloso COVID, que nos cogió a todos, y en un colegio, pues se pueden imaginar lo divertido que fue. Y también ahora estamos preparando un libro de actividades para la etapa de infantil, ¿vale? O sea, cómo trabajar con estos niños.
otra cosa que se me acaba de ir, también tenemos el programa de educación y promoción para la salud en la infancia y la adolescencia, se llama P6, y ahí tenemos pues diferentes actividades, diferentes presentaciones para cómo trabajar por diferentes edades. Hay muchísima información dentro de la asociación, de la que me siento muy orgullosa de formar parte, porque para mí ya es como mi segunda familia. Y lo bueno es, bueno, que de grava, ¿vale? Que siempre es la parte que yo como me siento comercial. Tú te asocias y es una cuota ínfima anual que después se devuelve por Hacienda, ¿vale? Que esa parte como que siempre me cuesta un poco decirla porque me queda como rara, ¿vale? Y tenemos un congreso a finales de junio en Málaga, 29 y 30 de junio, por si les interesa, que es súper interesante. Dentro de la página web está toda la información, ¿vale? Es muy interesante porque a mí siempre me llena de motivación, porque cuando estás aquí en Canarias tú sola, que ahora cada vez somos más, pero siempre tienes esa sensación de estar realmente esto funcionando y conoces a otras compañeras, cómo trabajan, por ejemplo Madrid, que lleva muchísimos años ya teniendo enfermeras implantadas en los coles, te da un poquito de energía, ¿no? Bueno, la parte de las que yo les voy a hablar hoy es de las competencias en enfermería escolar. Como sabemos, es un campo pues bastante novedoso, aunque la realidad es que no es así en otros países. Cuando yo trabajo en un colegio privado internacional, entonces vienen compañeras de otros países y cuando les cuento, digo, la enfermería aquí escolar no es una realidad, y te miran como diciendo, ¿y qué hacen? ¿Sabes? Se preguntan, dicen, ¿qué haces cuando un niño se cae? ¿O qué haces con un niño con una enfermedad? Pues la palabra rezar es la que creo que utilizan mucho los profesores que se ven en estas situaciones, ¿vale? Entonces, bueno, desde el año 2018 el Consejo General de Enfermería se unió con ACS y con la otra asociación que hay en España que se llama AMESE, que empezó en Madrid también, y hemos intentado pues unir todas las funciones y todas las realidades que tenemos en colegios en España para poder tener nuestro protocolo, ¿no? O sea, cómo realmente actuamos dentro de un cole. Samuel les comentó la promoción y la educación para la salud, que es casi el peso de nuestro trabajo en los centros. O sea, nosotras cuando trabajamos en coles pues podemos destinar bastante tiempo y tenemos más facilidad de entrar a hacer intervenciones en el aula que otras enfermeras que trabajen en otros espacios, ¿no? Pero también hay muchísimo más trabajo. Yo no sé si ya han venido al otro curso, al que doy con Elena, al de hablamos ayer sobre protocolos y patologías. Vale, hoy vamos a hablar de la parte administrativa en ese sentido, patologías y medicamentos en el entorno escolar, qué pasa con esa realidad, qué pasa con los botiquines en los colegios. Vamos a hacer una realidad de las consultas de enfermería, qué material hace falta, cómo se trabaja en los coles, el protocolo de emergencias, como comentó Samuel, y el plan de gestión de residuos, ¿vale? Que ya lo hablamos un poquito también ayer. Vale, patologías en el entorno escolar. La realidad es que no nos hacemos a la idea de lo que hay en un centro. O sea, todos somos conscientes que hay niños con patologías, somos conscientes que hay niños con alergias, pero no sabemos la realidad. Y la realidad es que tenemos familias que se ven de la noche a la mañana con un menor con una patología y qué pasa con ese niño en el centro, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder? Y al igual el centro, tenemos personal no sanitario, sobre todo pues bastante cantidad de profesorado, pero también personal no docente, que se va a ver en esa realidad, se va a ver con unos niños en el patio o en el aula o en educación física y no sabemos la realidad. Algunas son visibles, las vemos, ¿no? Vemos una niña que tiene un sensor con diabetes o vemos un niño que va a estar con los inhaladores, pero hay millones de patologías que no nos vamos a enterar hasta que de repente nos vemos en la situación de, no, es que, claro, le falta un riñón, ¿no? Pero desde pequeñito, sí, pero ¿y cómo lo sabemos, no? O sea, si no lo sabemos nunca hemos actuado bien, este niño a lo mejor ciertas actividades deberíamos haberlas tenido en cuenta, ¿no? Vale, ¿qué hacemos nosotras en el centro como enfermeras escolares? Obviamente nuestra función primaria o asistencial sería la de actuar ante situaciones de urgencias y emergencias, eso lo tenemos más que evidente, ¿no? Pero además podemos identificar y valorar necesidades de salud o cuidados que necesiten estos niños en el aula. Por ejemplo, de la noche a la mañana, un niño tiene un colesteatoma, aparece un tumor benigno en la oreja, operable y vuelve al aula. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos meterlo sin más en el aula? A lo mejor debemos tener en cuenta las corrientes de aire, avisar a educación física, etcétera, ¿vale? Son situaciones que nosotras como enfermeras pues podemos trabajar en ellas y mejorarlo, ¿vale?
Importante la comunicación con la familia, que ayer también ya lo decía. La familia es cuando todo va bien, pero cuando todo va mal es muy complicado, porque al final pues cada uno somos como somos, no todos son sanitarios y no todos entienden la realidad que conlleva. Desde su propio hijo hasta otro niño en el aula con patologías que comparta aula, ya les explicaré por dónde voy después. Registrar nuestras actuaciones de enfermería de manera diaria. Nosotras hacemos un trabajo y tiene que quedar constancia de lo que hacemos. Si no lo escribimos no se ve. Yo, por ejemplo, peco bastante porque a lo mejor de las 30 intervenciones que hago al día, escribo 5 o 6, pero porque a lo mejor en lo que voy a buscar a la clase a la niña con diabetes para hacer el control de glucemia, me voy encontrando 4 o 5 por el camino y me acuerdo de uno, porque lo he ido actuando por el camino. Digo, venga, esto sí, esto no, esto sé qué, vale, pero deberíamos apuntarlo porque al final es lo que muestra nuestro trabajo, ¿vale? Interactuar con el profesorado sobre la situación de salud que tenga este alumno. A mí me parece súper importante que todo el mundo, profesorado, pero también el personal no docente, sepa lo que está pasando en el colegio o qué niños tenemos con patología, porque un niño se puede desmayar en el baño, un niño te puede tener una reacción alérgica en el patio después de haber salido del comedor, lo que sea. Entonces todos tenemos que saber con quién estamos en el centro, ¿vale? Y además relajarlos, porque los profesores tienen pánico. O sea, la realidad es que los profesores se ven en el aula con 25 niños y a lo mejor tienen 3 alérgicos, un asmático, un diabético y un largo etcétera de otras patologías. Y ellos tienen pánico porque además tienen que realizar su trabajo, ¿vale? Su función no es atender sanitariamente esas necesidades de salud, su función es enseñar y su larga programación que también tienen una carga de trabajo brutal, ¿vale? Entonces hay que entenderlos también a ellos y hacérselo lo más sencillo posible, que sepan pues cómo actuar de la manera más rápida, ¿vale? Y después también pues dirigir y supervisar los registros que vamos haciendo, asegurando pues obviamente la confidencialidad y la ley de protección de datos, ¿vale? Ya hablaremos más adelante también de qué pasa con esos datos en el aula. Me pueden interrumpir cuando quieran, ¿vale? Bien, cuando llega el curso escolar siempre vamos a tener que actualizar esos datos, porque podemos tener un niño que tenía convulsiones febriles con 3 años y llegar a quinto de primaria y seguir teniendo en su expediente puesto que sigue teniendo convulsiones febriles y a lo mejor no ha vuelto a tener nunca ninguna más, ¿vale? Entonces debemos actualizarlo. Por ejemplo, cuando hay el cambio de curso, siempre me reúno con los tutores a principio y a final de curso para comentar lo que nos vamos a encontrar en el curso siguiente. No me gusta que lleguen de la noche a la mañana y ya tengan todo el verano para ir pensando y esa ansiedad que les vaya dando, que lleguen a septiembre ya asimilando lo que van a tener en el aula, ¿vale? Es importante que las patologías estén diagnosticadas, que tengamos un informe médico de que verdad tu hijo es alérgico al pescado, porque nos encontramos niños que no es que son alérgicos, es que no les gusta o que hace 2 años no comió kiwi, ¿vale? Está bien, si no le gusta no pasa nada, pero no me metas, no me digas que es alérgico porque yo después de repente aparecen empanadillas de atún, tu hijo se la come porque en casa se la das y a mí me da un infarto hasta que llego corriendo a buscar a tu hijo, ¿vale? Porque me has dicho que es alérgico. Y al igual que esto, pues terminamos con la cocina, con el comedor. ¿Vale? Hay que revisar todo lo que vaya relacionado con las alergias y con diferentes menús especiales. Hablábamos ayer también de la celiaquía, hablábamos de diferentes situaciones que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y por último, hay que elaborar los planes individualizados. No nos vale el tener un protocolo estándar porque no nos va a servir nunca. Cada niño es totalmente diferente. Hay diferentes niños alérgicos al mismo alérgeno que no van a responder de la misma manera, o niños con diabetes que no van a estar igual en 150, los dos están en el mismo rango, pero uno, yo sé que si yo le pongo la insulina antes de bajar al comedor, cuando llegue al comedor ya me lo voy a encontrar en 100, y al otro se lo puedo poner que va a tardar más en bajar, ¿vale? Entonces hay que tratarlos individualizados, porque al final cada niño tiene su situación. ¿Qué pasa en Canarias? Y aquí le respondo a la pregunta que hizo la compañera online. ¿Se da medicación en los colegios en los que no hay enfermera escolar? Sí, ¿vale? Tienen un decreto desde la Consejería de Educación, que también es la que decreta
qué centros de educación especial en Canarias pueden tener enfermera escolar dependiendo de las necesidades de esos alumnos, y lo decide la Consejería de Educación, no la de Sanidad, ahí lo dejo, para poder tener asistencia sanitaria en el aula, ¿vale? Tiene un apartado, el artículo 64, en el que dice que tenemos un niño con patologías en el centro, vale, pero son los familiares más directos los que se van a encargar de atender cualquier situación de salud que se produzca, incluso administrar medicación, ¿vale? Si hubiera que dar medicación durante la jornada escolar, se va a hacer si se cumplen 3 requisitos. Primero, que haya prescripción médica. Segundo, que el consejo escolar se reúna con las familias y elaboren un protocolo de actuación que esté firmado por ambos, tanto por las familias como por el consejo escolar. Y tercero, que aquí es el debate, que haya predisposición o voluntariedad del personal del centro para poder administrarla. Y deja ahí, pues, sin contar con los casos de urgencia, ¿vale? Pero si no hay predisposición para hacer controles de glucemia o para administrar insulina, no se va a poner, ¿vale? Porque estamos cargando la responsabilidad al personal no sanitario, ¿vale? Esto es una guerra entre familias y profesorado, pero yo creo que es que los dos están de acuerdo, o sea, los dos tienen razón. Las familias quieren, ahora te contesto, las familias quieren que su hijo esté atendido, pero los profesores no quieren ser ellos los que lo hagan, porque tampoco saben, ¿no? Entonces, ¿qué falta una enfermera escolar? Dime, pregúntame. Una pregunta, sí, lo que estás diciendo, lo de la glucemia y diabetes, ¿qué es administrar una insulina? Me imagino que tendría que ser un sitio adecuado, ¿no? No sé. ¿Deberían tener un sitio adecuado para administrar medicación? Por supuesto, pero te puedo asegurar que la realidad, que lo vamos a ver un poco más adelante, los espacios con los que cuentan muchos colegios aquí no tienen un espacio acondicionado para ello. También te digo que yo no administro la insulina, si puedo no la administro en la consulta. Quiero que sea lo más normal posible para el alumnado, administrarlo o en el aula, hacerle los controles con sus compañeros, porque no quiero ni que él se sienta diferente, ni que sus compañeros también sientan aprensión, ¿sabes? Vamos un poco negociando, pero sí que es cierto, si el niño no quiere, pues tiene que tener su espacio para poder administrarse la medicación, ¿vale? Bueno, pues estos son los 3 apartados. ¿Y qué pasa? En un colegio privado, por ejemplo, en mi caso, yo estoy contratada por el centro, yo siempre voy a administrar medicación cuando tenga un informe médico y lo mismo, una autorización por la familia, si no, yo no lo voy a hacer incluso para los niños con diabetes. Yo a los padres les exijo siempre al principio de curso o cuando se matriculen el informe médico y la autorización, ¿vale? Y si se actualiza, pues actualizarla, igual que los niños con asma o cualquier patología que necesite medicación. Y con las adrenalinas igual. Las adrenalinas a principio de curso siempre les pido que por favor las traigan nuevas o las que tengan en casa, pero no las dejo en el centro. A final de curso se retira todo, porque yo no sé en qué condiciones va a estar el centro, si va a ser un calor o de repente se derrite algo o lo que sea. Entonces se van a casa y luego vuelven. Y me apunto las fechas de caducidad y voy avisando a las familias, porque ayer lo hablábamos, no todas las adrenalinas tienen la misma periodicidad de caducidad y algunas caducan a los 6 meses, porque las farmacias te van a intentar vender, obviamente, las que se vayan a caducar antes, y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si tengo adrenalinas pero están caducadas, obviamente no me van a servir, ¿vale? Cuando administramos medicación en el centro debemos tener, lo que les decía, la autorización por parte de las familias, el informe médico y además ubicarlas y tener las dosis también correctas, porque mañana yo puedo estar de baja y tiene que venir una persona a sustituirme y tiene que saber dónde está todo, ¿vale? Debate sobre la medicación. Yo, por ejemplo, hay medicación que obviamente tengo cerrada bajo llave en mi consulta, pero la de urgencia no la tengo en la consulta de enfermería, por lo que les dije. O sea, yo me puedo pasar todo el día literalmente caminando por el colegio y no suelo estar nunca en la consulta, entonces no quiero que la medicación que sea de urgencia esté bajo llave por mí. Yo lo que he negociado y he acordado con los profesores es que cada uno controla las adrenalinas de su aula, ¿vale? Siempre van a estar, obviamente, lejos del alcance de los niños, pero son ellos los que saben dónde están, y los niños también, ¿vale? O sea, los alumnos también saben que si su compañero es alérgico, saben que la adrenalina va a estar en el aula, porque si pasa cualquier cosa y tienen que correr, que todo el mundo sepa a dónde va a tener que ir, ¿vale? Y esto nos lleva a
a lo siguiente, el botiquín, no el de enfermería, sino el botiquín en los colegios. Cuando comencé en la andadura de la enfermería escolar, investigué qué pasaba con los colegios, ¿vale? O sea, son un entorno en el que hay muchísimas personas a diario, menores también, y con qué recursos sanitarios pueden contar en el caso de una situación de urgencia. Entonces está este decreto de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los entornos de trabajo y te habla de que a partir de 250 personas debe haber un botiquín sanitario para poder contar con los recursos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estos botiquines los administran las mutuas y si algún día van a algún colegio, yo los invito de verdad a abrir los botiquines, porque se pueden imaginar lo que hay dentro de, aparte de telaraña, nos podemos encontrar pues algodón, alcohol, betadine del año de la pera cuando ya no se usa, tiritas, la medicación de las compañeras, profesoras que las meten ahí para compartirlas entre ellas, ¿vale? Hay muchísima material que no sirve y material que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, está bien que haya botiquines, pero los podemos obviamente mejorar. Y nuestra función como enfermeras en los colegios, pues obviamente es de mantenerlos, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi centro son 2 edificios, yo tengo mínimo, creo que tengo 3 o 4, porque tengo 2 por edificio, uno en el gimnasio y otro en cocina, ¿vale? Y la verdad que yo tengo poco, o sea, yo considero, y en la realidad, mientras tenga suelo fisiológico, cristalmina, gasas, tiritas, unas pinzas, porque todos se clavan astillas, yo no sé dónde sacan las astillas en el colegio, 4 situaciones que te vayan a salvar un poco y no te hace falta nada más, ni las bolsas de frío, o sea, el hielo de toda la vida lo metes en la nevera y lo puedes ir además reutilizando, ¿vale? Supervisar, hoy tengo el vale en la boca, no sé, me vine con el vale, no me lo quito. Supervisar esos lugares en los que se van a ubicar y también un personal. Está bien que yo sea la encargada de mantenerlos, pero también si tú lo estás abriendo, pues también que haya alguien que esté pendiente de, oye, mira, ya quedan 4 gasas o ya lo gastamos todo, ¿vale? No pasa nada, pero avísenme que yo lo repongo. Los fármacos, obviamente, tienen que estar guardados en el envase original. Lo que les digo, yo nunca pondría fármacos dentro de un botiquín porque no lo considero necesario. Pero sí, por ejemplo, la cristalmina, tenerla siempre dentro de la caja porque son fotosensibles. Aunque el bote sea blanco, sí que debe estar guardado dentro de la caja, me enteré hace poco. Al igual que también me enteré hace poco de que se puede ser alérgica a la clorexidina, ¿vale? O sea que la cristalmina da alergia también. Y una consulta, ¿dónde se reponen cuando reponemos esos materiales? ¿A dónde los pides? Yo, por ejemplo, mi centro lo pido de manera privada a una farmacia, ¿vale? Pero creo que los centros, si no me equivoco, y Samuel a lo mejor me puede corregir, las mutuas... Ah, no. ¿No? Por ejemplo, en Valsequillo, que yo pertenezco ahí y también me muevo en este entorno, se le pide al centro de salud. Al centro de salud, vale. Me imagino que habrá que llegar a algún tipo de acuerdo en el que, pues, o los servicios de atención primaria o las mutuas, en el caso de concertados y privados, para poder reponer este tipo de material, ¿vale? En los privados no, en los públicos, perdón, no sé contestar, o sea, en los centros de salud. ¿Se pueden colocar puntos? Se pueden colocar puntos, o sea, suturas no hago, yo pongo steri-strip provisionales hasta que van al centro de salud, sí, a un centro sanitario, porque nunca se sabe lo que puede pasar, o las familias, o lo que sea. Yo sí te puedo contestar a eso. No podemos hacerlo porque, por ejemplo, cuando tú estás en un servicio de urgencia, de atención primaria, siempre el médico valora y es quien te dice que tal. Entonces, como no tienes el médico, tienes que trasladarlo al centro de salud y luego ya ahí, pues ya ellos suturan ahí o al hospital, al materno, lo que sea. Mi compañero me dice, la pregunta que estaban haciendo es que si suturamos en los colegios. Desde la asociación nosotros no recomendamos suturar, ¿vale? Porque, pues, obviamente primero necesitaríamos que el médico te paute o te diga si es necesario suturar o no. Y aparte que es una situación en la que te puedes ver un poco perjudicada, ¿no? Por lo que sea. Yo pongo steri-strip porque a veces, pues, ves esa herida y dices, bueno, lo que va llegando al centro de salud, pues se la vas un poco comprimiendo, ¿no? Y después el otro debate que también ha surgido en la asociación es el tema del pegamento, que es lo mismo, al final viene a ser lo mismo, tampoco lo pondría nunca en el colegio porque es la misma situación que da mal o lo que sea responsabilidad después de, pues de eso, de a nivel facultativo, que se decida si se pone pegamento, se sutura o no. De hecho, yo estoy en urgencia de atención primaria y casi todos los médicos, todas las heridas, por
todas las trasladan al materno. Aunque sean súper sencillas, sean limpias, con pegamento, todo lo de cara va para allá. ¿Por qué? Porque el niño está en pleno crecimiento y se pueden quedar queloides y tal, y son unos... Vale. Dicen aquí que, me siento en el telediario, dicen aquí que todas las heridas que sean posiblemente suturables, ¿está bien dicho? Sí, sí. Suturables, tienen que mandarse al materno por los motivos que puedan quedar queloides o estén mal cicatrizadas por el crecimiento. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más en relación a los botiquines? Bueno, después otro aspecto que yo también me parece interesante tener es las infografías ante situaciones de urgencia. Ayer hablábamos del protocolo, que también lo comentaré después, el del Gobierno de Canarias, tiene diferentes infografías de actuación en urgencia y está bien ponerlos por el centro para que también ellos mismos sepan cómo actuar, ¿vale? Bueno, la consulta de enfermería. Yo les voy a hablar de la utopía, ¿vale? De la utopía y de la realidad que yo vivo, que ayer estuvimos comentando con otras compañeras. Mi realidad es para mí maravillosa porque no me puedo quejar, pero no es la realidad, ¿vale? Y es a lo que me gustaría que, bueno, y defiendo obviamente como asociación, a que se llegue a tener como enfermera escolar, ¿vale? La consulta de enfermería hay que darle de alta. O sea, nosotras al final vamos a hacer un centro sanitario fuera de un espacio sanitario. Por ejemplo, la consulta de enfermería del Centro Comercial de Las Arenas es un centro sanitario y tiene que estar dado de alta, ¿vale? Para que se hagan la idea, eso seríamos nosotras dentro de un colegio. Para darle de alta, el Gobierno de Canarias tiene el decreto en el que se te tiene que autorizar, tienes que cumplir con una serie de requisitos para poder montar la consulta. Yo cuando empecé en el centro, en mi colegio, me preguntaron qué hacía falta y dije, maravilloso, porque puedo ir y defender lo que yo considero que se tiene que hacer, tramitar bien, ¿no? Entonces, entre los requisitos que tienen, los voy a leer porque la luz la verdad que es un poco, a lo mejor se difumina. Debemos de tener una camilla de exploración, debemos contar con recursos para poder tener material clínico y los historiales. Debemos tener equipamiento electromédico, que ya les digo yo que lo que tengo es un tensiómetro, un saturómetro, el otoscopio y el fonendo, ¿vale? Pero tengo los libritos porque te pone que pueden venir a hacer la inspección y tú los tienes que guardar. La superficie mínima del espacio tiene que ser de 7 metros cuadrados. Tuve que cambiar la consulta de sitio porque no cumplía con los 7 metros cuadrados. Una lámpara de exploración, soporte informático, hidroalcohol, que ahora ya tenemos en todos lados y ya lo volvieron a quitar porque ya se acabó el COVID y ya no hace falta lavarnos las manos. Una mesa de despacho, zona de archivos y lavamanos y la recogida de residuos, ¿vale? Eso es lo que te dice el Servicio Canario de Salud que debes de tener para tú darle de alta a la consulta. La realidad es que muchas de las consultas de enfermería escolar aquí y en otras ciudades de España no cumplen ni con la mitad de esos requisitos. Hay algunas compañeras que están en un baño, literalmente, otras que comparten el despacho con jefatura o con los especialistas en inglés y francés, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepan que está esto aquí y que nos podemos agarrar a ello. Esta es mi consulta del cole, ¿vale? Yo, como les dije, o sea, yo no me puedo quejar para nada porque, por ejemplo, uno de los materiales que no te piden dentro de la consulta, algo para mí fundamental, es la nevera. La nevera la tengo que tener dentro de la consulta. Ya como hablábamos también ayer, entre los materiales, entre la medicación, perdón, de urgencia, ya no tenemos el glucagón, ahora existe el Baqsimi, que no sé si lo conocen. Es un inhalador que es glucagón inhalado con una sola aplicación. Fantástico, maravilloso. ¿Y dónde se encuentran? Solamente te lo recetan a los niños con diabetes. Y es Baqsimi, B-A-Q-S-I-M-I. Vale, Baqsimi. La verdad que yo, desde que me llegó el primer niño con ese medicamento, se lo dije al resto de las familias, porque para mí, en una situación de urgencia, Baqsimi. No sé, no te voy a mentir, no lo sé si para adultos también se podría utilizar. A lo mejor hay de más dosis, no lo sé, no lo controlo la verdad. Pero bueno, o sea, quitarnos el glucagón en una situación de urgencia, un glucagón inyectado es mucho más útil. ¿Y en una situación de urgencia te das un puff, 2 puff? ¿Cómo
En una situación, preguntan aquí que, primero, que si hay para adultos, no lo sé, y segundo, que cómo funciona. Es como si fuera un inhalador nasal, rollo Nasonex o algo así. Exacto, pero es solo un puff. O sea, tienes que tener mucho cuidado porque, bueno, el bote es chiquitito y tienes un botón para administrarlo, pero lo tienes que administrar, aguantar, pues creo que son 10 segundos, si no me equivoco, y ya está, ¿vale? O sea, que hay que asegurarse de que la dosis entra correctamente. Es, total. Sí, pero entre que tú tiemblas, el niño, la situación, ¿vale? El prospecto es así, porque un día saqué la caja y dije, voy a leerlo, y me dio más miedo sacar el prospecto e intentar meterlo que abrir el vaccine. Bueno, pues eso, les comento. Mi consulta, entre los materiales que no pedían, estaba la nevera de la consulta, perdón, y luego hay otro material que no se pedía, pero que me di cuenta después, y siempre lo cuento a modo de anécdota porque me encanta, pero es muy curioso, ¿vale? Bueno, pues me llegó el primer niño a la consulta y yo toda, venga, súbete a la camilla, en lo que yo voy mirando no sé qué, no sé cuánto, y cuando me doy la vuelta y veo al niño intentando subirse a la camilla, así, y dices, claro, es que la camilla está preparada para un adulto, no tenemos el recurso de poder tener con niños, no nos olvidemos que trabajamos con renacuajitos, ¿vale? Entonces me compré el escaloncito, ¿vale? Para lavarse las manos y todo, y la verdad que, bueno, incluso se me sientan a veces ahí para poder atenderlos, digo, no, súbete a la camilla, que yo no soy precisamente pequeña para poder atenderte ahí. Y bueno, pues aquí paso muy poco tiempo, como les decía, pero ahí es donde recibo, pues por ejemplo, a las familias, alguna consulta he tenido de familias cuando hay riesgo de TCA, ¿vale? Que vienen un poco a hablar contigo, al alumnado y al personal del centro también, porque al final vienen, te hacen consultas, te enseñan las analíticas y tú te dices, bueno, vale, te la voy a leer, pero realmente no sería nuestra competencia. Dime. Normalmente siempre la enfermera escolar dentro de, ¿sabes? De sus proyectos de, yo qué sé, de educación para la salud, higiene, ¿sabes? De lavado de dientes, cepillado de dientes, la alimentación y todo eso, también están los primeros auxilios enseñárselos a los profes. ¿O no? Sí, lo iba a comentar después. Preguntan que si nosotras dentro de nuestra programación incluimos la formación, no, el reciclaje, yo lo llamo así, en primeros auxilios al profesorado, porque al final lo que yo hago es actualizar los contenidos, no puedo acreditarles esa formación, ¿no? de primeros auxilios. Vale, a ver, para que recapitule, la consulta de enfermería. Vemos aquí a las familias. Una cosa muy interesante que creo que es uno de los motivos más para la enfermería escolar es que somos el nexo entre la consulta de pediatría de atención primaria y el materno o las especialidades, por así decirlo, ¿vale? Para niños con asma o diabetes. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos todos los días, o sea, nosotros vemos al niño el día a día. Yo, por ejemplo, no voy a hacer revisiones, yo no voy a poner vacunas, no voy a meterme en esas competencias que no son mías, pero sí estoy viendo a ese niño que baja de peso, o estoy viendo a ese niño que de repente lleva 3 días con un lunar y empieza a sangrarle, ¿vale? O sea, vemos esas situaciones que no se ven en una consulta de pediatría a lo mejor hasta que no vaya a esa revisión, y creo que es el factor fundamental para poder estar en contacto, ¿vale? Yo obviamente ya con el tiempo, muchas compañeras de atención primaria ya me conocen y me dicen, mira, que es que Pepito no está viniendo a la revisión, ya le falta para que le des un toque o lo que sea, ¿vale? Al final, pues tenemos esa comunicación y es, vamos, fundamental. También tenemos contacto con organizaciones, como hablábamos antes, lo de la Fundación Mafre Juan Artemes. Vienen a dar diferentes talleres, Adigran también ha venido al centro, la Asociación de Celiaquía, ¿vale? No somos nosotras lo que movemos allí los talleres, sino, bueno, y ahora vamos a colaborar con la universidad, que me metí en un follón, ya te contaré, para venir a hacer unas intervenciones en higiene bucodental. También manejamos todo lo que viene siendo el material, el inventario. Yo hago inventario trimestral porque lo que les decía antes, no tengo especial medicación porque mi centro no necesita medicación como un centro motórico o un centro de educación especial, ¿vale? Entonces yo voy pidiendo cada trimestre más o menos pues el material fungible básico, ¿vale? Yo en la consulta a veces los niños me vienen a pedir tiritas y les digo, la tirita que tengo es la marrón, porque las tiritas son el recurso estándar para ellos y me miran como diciendo, ¿no me la vas a poner? Y yo, no te la voy a poner para que aprendan cómo se trabaja en el sistema sanitario y sepas cuándo tienes que ir a... Porque al final es una educación que nosotros hacemos, o sea, si yo le permito
No sé si me estoy explicando, no quiero quedar ahora de la bruja mala del cuento. Ellos lo ven como un premio, pero Claro. no, o sea, O tengo una enfermera, voy, me duele la barriga y asiduamente, ¿no? Sino que sepan también pues cómo utilizar el servicio sanitario, ¿vale? ¿cuántos niños hay en tu cole? Yo tengo 450. Yo vivo muy bien, la verdad, de infantil a primaria, ¿vale? Desde bebés hasta sexto de primaria tenemos en el colegio. El control de la temperatura y de la nevera, perdón, y el control de recogida y retirada de residuos sanitarios, ¿vale? Esa es otra pelea, los residuos sanitarios en el colegio. ¿Por qué? Porque antes estaba incluido dentro de lo que el comedor, ¿vale? O sea, toda la basura que se recogía de los comedores en el colegio, también se incluían los residuos biológicos, pequeños residuos, ¿vale? Estas venían con su contenedor y te lo retiraban. De repente la Consejería de Medio Ambiente el año pasado complicó un poquito más la asistencia y metió un código que debemos de tener todos los centros sanitarios para poder tener retirada de residuos, ¿vale? O sea, ya no nos sirve ese contenedor que muchas veces ha pasado, que va la enfermera, te lleva el contenedor, se cambia y eso no se puede hacer. Cada centro tiene que tener su documentación para ello, ¿vale? Entonces también hay que darle de alta, también hay que gestionarlo, pero bueno, al final son trámites que haces una vez y si los hacemos correctamente, pues queda bien, ¿vale? Protocolo de emergencia, lo que hablábamos anteriormente. Cuando, obviamente un centro escolar, lo que hablábamos, tenemos un gran número de personas de manera diaria, debemos de contar con unas medidas para poder realizar la evacuación en el caso de que así se sucediera, pero también actuar ante una situación de urgencia o emergencia, niños o adultos, porque nos hemos encontrado de todo en colegios, hay compañeras que han tenido pues infartos, ¿vale?, de profesores, o sea, no vas a dejar de actuar porque no es un niño, ¿vale? Esta encuesta me encanta hacérselas a los profesores de diferentes centros, no solamente a los míos, que ya los tengo bastante quemados, sino voy intentando pasarla por diferentes centros de Canarias para conocer un poco qué formación y qué consideran ellos, cómo se consideran de capacitados ellos para actuar en situaciones de urgencia, ¿vale? Lo que les comentaba, la guía de atención a emergencias sanitarias del Gobierno de Canarias está muy bien, ya necesita una actualización porque hay diferentes cosas que necesitan obviamente ser actualizadas en materia de salud. Entonces yo les paso el cuestionario y les pregunto que si conocen la guía a los profesores, ¿vale? Un 74%, la última que hice, casi el 75% del profesorado de esos centros que evalué no conocían la guía. Y además de no haberla conocido, pues un 76%, o sea, incluyen a esa parte que sí la conocían, no han recibido formación al respecto. La guía está bastante bien, tiene recursos en la web, hay vídeos, hay infografías, ¿vale? No llega al profesorado. ¿Guía de emergencias sanitarias del gobierno? Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos del Gobierno de Canarias. Si no me equivoco, está dentro del apartado de Samuel que subió y yo, si no me equivoco, también creo que la tengo puesta ahora aquí. Entonces les hago un cuestionario con las actuaciones que se recogen dentro de la guía. Son 12, entre ellas la epistaxis, crisis asmática, ¿vale? Les pongo cómo actuarías, un tipo test, cómo actuarías ante un sangrado nasal espontáneo, ¿vale? Y ellos tienen diferentes opciones y les pregunto, ¿cuánto de seguro estás con tu respuesta? ¿No? O sea, tú respondes, yo creo que la cabeza hacia atrás y no sé qué, no sé cuánto. Y de 0 a 10... ¿cuánto de seguro estás, no? Entonces le hago una pregunta antes de hacerles ese cuestionario y después. Y la pregunta es, del 1 al 10, ¿cuánto te consideras tú que estás capacitado para resolver un incidente relacionado con la salud en el centro? Antes de empezar el test, ¿cómo te consideras tú? ¿Cómo crees que estás? Y no, de 1 a 10, bueno, y la mayoría pues siempre están, bastantes se consideran 5, 8, ¿vale? Pero al final del test, ven cómo se reduce la respuesta de alto, porque es verdad que dicen... A mí me enseñaron, que me ha pasado cuando reciclo a esos profesores, me dice, a mí me enseñaron que para cuando hay una epilepsia le tengo que meter sacarle la lengua, ¿no? O sea, lo de que no se trague la lengua. Ellos lo recuerdan, pero dicen, a lo mejor no estoy tan seguro, ¿no? Entonces me gusta, pues eso, ¿no? De demostrar que no tienen esa formación y que necesitan que haya alguien que los actualice y que esté, pues, para trabajar con ellos, ¿vale? Como sanitarios. Entonces nuestro trabajo pues es eso, facilitar y gestionar que si hay situaciones de salud, de emergencias en la escuela,
nosotros vayamos a actuar, sí, pero también pueden actuar ellos, también se pueden ver ellos, de repente yo estoy en otro sitio y ha habido una hipoglucemia, en lo que yo llego, no van a decir, no, como Silvia está, cuando ella llegue, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para ir actuando mientras Silvia va llegando? ¿Vale? Explicárselo de la manera más detallada y más sencilla posible, porque cuando, incluso yo como enfermera, o sea, yo agradezco que a mí me pongas el ABC de qué es lo que tengo que hacer, porque pues en momentos de urgencia o una patología que no tienes muy reciente, te gusta ir a lo sencillo, pues a ellos más todavía porque les quitas ese miedo de cómo actuar, ¿vale? Las adrenalinas las siguen mirando como si fuera un objeto extraño y por mucho que se les informe, ¿no? Y que sea sencillo para ellos. Gestionar también la aplicación de esos protocolos de salud, adaptándolos a las necesidades de cada escuela. A mí no me sirve a lo mejor hablarles de una RCP, que sí, pero no me malinterpreten, me interesa más que sepan cómo actuar ante una reacción alérgica, que sepan cuáles son los signos y síntomas de qué es lo que puede ir pasando, antes de que sepan que las maniobras de RCP tienen que ser de la manera tal cual, ¿no? O sea, hay que adaptarlo a las necesidades reales que hay en los colegios. Y también pues establecer y gestionar las directrices a seguir por las enfermeras escolares en coordinación con las entidades de salud correspondientes. Yo no voy a tomar decisiones sobre cómo actuar ante las hiperglucemias, por ejemplo, de los niños con diabetes sin ser diferentes a los que me ha dicho su educadora o el endocrino que se los haya pautado, ¿vale? Y esto también lo tienen que tener claro pues el personal no docente y docente, porque son ellos los que trabajan con los niños en el aula. Este es un ejemplo de las infografías que yo les comentaba, ¿vale? Son similares a las que tiene el Gobierno de Canarias, pero para mí están un poco más sencillas de entender, ¿vale? Por ejemplo, atragantamiento de la vía aérea, yo se los intento poner por colores, de decirle, vale, si el alumno tose, es leve, ¿vale? Podemos animarlo a toser. Si ya ves que no, pues va a ser grave, ¿vale? Llama al 112, pero vete haciendo las golpes interescapulares, ¿vale? O sea, que ellos tengan esa sensación de que es simple lo que tienen que hacer. Pues perdónenme, ya estoy espesa. Que sepan cómo tienen que actuar de manera más visible y más sencilla para ellos, ¿vale? Distinguir en los apartados de qué es lo que tienen que valorar y qué es lo que tienen que intervenir. Cualquier observación que sepan que les vaya a llevar a poder hacer la valoración sin tener algún fallo, ¿vale? Porque eso les agobia mucho, hacer algo mal a los profesores les agobia, no saber poner la adrenalina, por ejemplo, o no saber poner cuándo tienen que poner el Estesolid. No sé si le tengo que dar la vuelta al niño primero o lo tengo que poner o esperar, ¿vale? O sea, explicárselo de manera que para ellos sea, bueno, tranquilo, yo tampoco a veces sé ya cuál es la actualización correcta en este tipo de situaciones. Imagínate un profesor que tiene esa, como quien dice, la vida de ese niño en sus manos. Y en cuestión a eso, por ejemplo, es que yo me dedico a esto también y doy primeros auxilios en coles y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el tema del atragantamiento, ¿no? Sí que son cosas, ¿sabes?, muy claras. Por ejemplo, yo siempre digo, el libro dice, si es leve y empieza a toser, pues tú anímalo. Y si no das los 5 golpes interescapulares, pero si tú ves que el niño está con los labios ya negros, o sea, a la maniobra de Helmut. Entonces, claro, ¿sabes? Eso sí que es verdad y llama al 112. Pero es verdad que ellos necesitan indicaciones muy claras. Ellos no, lo que hablamos aquí un poco es que los profesores, por mucho que les insistamos en las pautas a seguir, en el momento de la realidad lo que quieren es tenerlo lo más masticado posible y al final pues muchas veces tampoco lo van a tener claro. Sigo peleándome con ellos que cuando sangran por la nariz no les puedes poner la cabeza hacia adelante, sino que tiene que ir hacia atrás. Entonces, pues es un poco eso, educar y actualizar al personal del centro en el que estemos, ¿vale? Y poco más, la verdad que poco más no, o sea, mucho más, pero es difícil de poder intentar mezclar todo lo que hacemos en el día a día. La realidad es que seguimos avanzando, como comenta Samuel, hay diferentes tipos de enfermería ahora mismo en los centros escolares, en Canarias. Tenemos enfermeras como yo que estamos la jornada completa, enfermeras en centros de educación especial, enfermeras que se dedican a acoger varios centros, otras que hacen educación y promoción para la salud. Entonces, lo importante es que todas las que trabajamos en centros
nuestro trabajo lo registremos y podamos después también pues promocionarlo y publicarlo, porque esto lo que nos hace es visibilizarnos. Si yo, por ejemplo, puedo seguir defendiendo la enfermería escolar, pero no tengo nada que demuestre lo que hago, al final seguimos un poco en ese terreno. Y en España en general no lleva más de 10, 15 años, entonces todavía no se puede ver ese largo plazo que te exigen muchas veces, pero estamos y somos hormiguitas y seguimos peleando en este sentido. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Algo que hayan faltado? ¿Online hay alguna pregunta? Sí. No, perfecto, sí. Soy tremenda. A ver, yo llevo brillando por esto desde hace también unos 7 años, ¿vale? Moviéndome por los AMPAs y eso, y es que es súper importante, incluso hasta para el Servicio Canario de Salud. Yo, por ejemplo, mi proyecto final de carrera fue sobre la diabetes. Entonces, en el año que yo acabé, en el 2014, actualmente se gasta 3.000 euros al año en cada diabético. Si tú desde niño empiezas a promocionar la salud de un diabético, pues no habrá ese gasto. O sea, esto no es solo para la familia, para llevar al niño bien la enfermedad, sino hasta para el sistema. Exactamente. Lo que comentaban unas compañeras aquí es que una de las realidades es que el sistema sanitario a largo plazo ve unos gastos económicos en unos hábitos de vida que se pueden ir reduciendo desde la infancia en la educación y promoción para la salud, tanto niños con patologías como niños sin patologías, que probablemente por unos malos hábitos de vida pues puedan suponer un gasto o un coste al sistema. ¿Hay preguntas? ¿Continuamos para bingo? Vale. ¿La guía se llama Guía de Atención a Emergencias Sanitarias en un Centro Educativo? No, la guía se llama Guía de Emergencias de Atención de Centros Sanitarios. Guía de Atención a Emergencias Sanitarias en los Centros Educativos del Gobierno de Canarias. Pones Guía de Emergencias, ¿sí? Y luego, yo soy enfermera de urgencias, pero ¿qué hay de prevención y educación para la salud? No entiendo Sí, no sé a qué te refieres, porque mi compañero, a lo mejor entraste tarde, pero mi compañero comentó bastante sobre la educación y la promoción para la salud. Lo que comenta Ángel, que también le doy toda la razón, que lo conozco, tanto los colegios tanto privados como públicos se consideran centros de trabajo y los encargados de suministrar los botiquines son las mutuas, en principio. Si Laura, si quieres especificar un poco más la pregunta, porque esta es la guía a la que yo me refiero, es del año 2011, entonces claro, que está genial y que entre ellas Ángeles se pegó un trabajo exquisito en hacer la guía, pero hay que actualizarla y bueno, pues para eso estamos, que yo ya tiene pinta de que me voy a meter en el berenjenal, así que creo que es importante. Sí, está muy bien. Métete en una, Samuel, en lo que va a comentar, en lo que vamos viendo, si te va especificando, porque claro, la guía está reducida, pero luego está ampliada en cada patología. El asma, el ejercicio físico, hay determinadas cosas, sobre todo, por ejemplo, en el asma, las actuaciones de la agencia, los inhaladores, sobre todo. Todas estas cosas van cambiando. Tienes los carteles que tú comentabas. Sí. ¿El qué? Que no tengo el micro. Eso, que estamos descargando las infografías. Sí, estamos descargando las infografías que hay, que ven, ahí está por ejemplo el estezolí todavía, el glucagón. ¿Sí? Vale. Vale. La pregunta es, ¿el profesorado está dispuesto a la colaboración o a veces pone pegas para no colaborar o no mojarse en temas de actuación o protocolos de emergencia? Vamos a ver, el profesorado está dispuesto. Desgraciadamente, la palabra que más oyes cuando hay niños con patologías en un centro, por parte del profesorado es que te dicen, es que yo lo hago por humanidad. Y tal cual, la respuesta que te dan es esa, yo lo hago por humanidad, es un niño, ¿cómo no le voy a administrar la medicación?
pero hay otros que es que no quieren, no porque no quieran y se nieguen, sino porque les da ansiedad, porque les da pánico, porque no se sienten capacitados. Yo conozco un caso que nos llegó a la asociación, una profesora que entró en un centro a trabajar y le dijeron, vas a tener una alumna en el aula con diabetes y eres tú la encargada de glucemias y de insulina. Y dice ella, pero si es que yo no tengo pánico, o sea, tengo pánico a administrar medicación. Y la respuesta que se le dio desde la Consejería de Educación, que esto se va a quedar grabado, me van a matar, que se cogieron una baja por ansiedad. Entonces se cogió la baja y contrataron a otra persona, profesora, cuando podías haber tenido a esa profesora y a una enfermera en ese colegio para poder actuar en estas situaciones. Entonces, ¿el profesorado se presta? Sí se presta. Si tú les explicas, si saben cómo actuar, por ejemplo, educación física, cuando los niños ya son más adultos, más adultos no, más grandes me refiero, pues en secundaria, bachillerato, hay algunos que siguen teniendo que ponerse pues los inhaladores preventivos para situaciones de alta, por favor, ayúdenme, alta intensidad. No hace falta que vengan a la enfermería, si yo ya sé que se los va a poner y el profesor está presente, el alumno se los pone, ¿me explico? O sea, el profesorado se presta a estas situaciones, lo que no podemos es dejarlos que ellos sean pues los responsables, porque no lo son. Pero también, por ejemplo, ahí está es que la enfermera escolar es fundamental, porque por ejemplo, cuando tú decías, tú no estás siempre ahí, ¿no? Y un niño a lo mejor sufre una hipoglucemia, pero si enseñamos a los profesores a detectar los síntomas, sabiendo que tiene un niño en el aula que está empezando a estar cansada o cansado, que empieza sudoroso, pálido, le pregunta, miramos una glucemia. Además, los niños, hay un método donde si son 2 cifras, porque cuando ya los niños empiezan a contar, si son 2 cifras, saben que está bien, y si son 3 cifras, tienen que empezar a beber agua y a caminar. ¿Sabes? Es que entonces a los profesores saber identificar nada más que está pálido, sudoroso y que a lo mejor lo ve un poco nubilado, ya le da una pista a, oye, este niño que es diabético puede ser que tal, le dé un vasito de zumo. Sí, aquí estamos hablando de eso, de por ejemplo en diabetes, y es verdad, yo por ejemplo en el aula, en el colegio, perdón, cuando tengo diferentes niños con diabetes, son los profesores los que están con ellos. Yo afortunadamente ya tenemos las aplicaciones con los sensores que te van dando información, pero hasta que tú llegas al aula, pues que sepan identificar si es una hiperglucemia o una hipoglucemia. El primer día que sonó aquella alarma, los profesores se agobiaron porque no sabían lo que era, hasta que dicen, es lo que comentaban aquí, si está en hiperglucemia, ya yo les he dicho, vete dándole agua hasta que yo llegue, ¿no? Y ya él sabe que si es una hiperglucemia, pues él le va a dar agua, o si es una hipoglucemia, pues ya se Silvia y sale corriendo por el pasillo como si yo no hubiera oído la alarma también, que muchas veces hasta los padres te llaman en plan, ¿están hipo? Y yo, sí, ya lo sé, estoy con el niño, ¿vale? A veces me agobian los padres también porque te empiezan a llamar, que hay que entenderlos también, ¿no? Imagínate el momento, niño en hipoglucemia, está haciendo la glucemia, te empieza a sonar el móvil, el móvil del cole que yo tengo, ¿vale? No consiguen contactar contigo, pues llaman al centro, vienen 3 profesoras a buscarte, que está llamando de la madre, y yo, ya lo sé, pero ahora mismo en este momento lo primordial es conseguir remontar la hipoglucemia, ¿vale? En fin, que es muy divertido. El trabajo en el colegio es la verdad que es gratificante. A mí hoy vengo de excursión y estoy cansada también, pero es bastante, pues eso, gratificante, y además a las familias que ayudas están eternamente también agradecidas, y al personal del centro pues muchísimo más, porque les quita esa presión de ser ellos los responsables primeros, ¿no? de una situación de urgencia. Un pobre profe en el instituto de tele hace como un par de años así, se puso a hacer controles de glucemia y el pobre sí. se la cargó porque claro, ¿qué sabía? Se pincharon todos. Sí, salió en una noticia. Sí. Se la cargó, pero claro. No, le pinchó con la misma aguja a todos los niños. Claro, pero porque tenían el boli. Claro. El boli, entonces él y se armó en su... Sí. Que a lo mejor él pensaba que la aguja se iba recargando, qué sé yo, y se armó juntos. Sí. Voy a contarlo para los que están en stream, pero es la del lengua del signo. En un instituto en Telde hace 6 años ya, más o menos, 6, 7 años, a una niña con diabetes explicó a la clase cómo era el día a día de ella, de la diabetes, se hizo una glucemia, explicó y tal, no sé cuánto, y de repente, no sé en qué momento llegó pues nos hacemos todos una glucemia con mi boli de capilares. Y se pincharon todos, o no todos, pero bueno, y obviamente pues esa alarma, esa situación que no está nada bien, llegó a trascender, pero por esa
ignorancia, vamos a decir la palabra, de no saber, el desconocimiento de cómo que en un boli no se van las agujas solas, ¿no? Pero bueno, pobre profesor, pobre familia y pobre niña, que al final se montó todo un pollo sin... Si hubiera una enfermera en el centro, se hubiera probablemente hecho de otra manera. ¿Alguna aportación más? ¿No? ¿Sí? ¿Dos? Vale. ¿Para Samuel no hay ninguno? Vale. De cara a señales de alarma para el diagnóstico de enfermedades, ¿seríamos nosotras las que informamos a las familias o sería competencia del personal docente? Mira, en el caso de pues estas situaciones bueno, aquí hay diferentes cosas. Dificultad de aprendizaje, por ejemplo, no es competencia nuestra. O sea, si tenemos un niño con un TEA o sospecha de otro tipo de dificultades en el aprendizaje, no es competencia de enfermería, eso es competencia pues, o de orientación o de los tutores. Pero ante diagnóstico de enfermedades, yo desde que he visto algo que no me ha parecido que esté correcto y bueno, pues sospecha de diabetes, por ejemplo, también directamente se llama a las familias, no hay que esperar y en el caso pues obviamente de diferentes centros supongo que se trabaja de la misma manera o se busca la manera a través del profesorado de intentar hablar con las familias, pero ellos te lo van a agradecer. También hay que saber cómo tratar con las familias y también hay que saber con qué familia te vas a reunir, porque no todo el mundo recibe las respuestas de la misma manera, ¿vale? Nos están preguntando si en caso de que pase algo, ¿quién es quien le informa a la familia? ¿Es lo que yo entendí? Sí, seríamos nosotras las que informamos, entonces, cuando son dificultades de aprendizaje, no, y cuando son... Yo pensaba que en el caso de urgencia que se trasladaba, yo... no. Nuestro, o sea, es la directora. Hombre, en caso de urgencia... Eso entendí yo, no sé. Nosotras en el centro tenemos nuestro protocolo de cómo actuar, ¿vale? En situación de urgencias, yo como sanitaria estoy actuando y dirección, jefatura, secretaría, quien pueda que pille el teléfono y vaya llamando a la familia. Y la otra pregunta, ¿cuál es el enfoque de la enfermera frente a la prevención y actuación en enfermedades de salud mental en los estudiantes? Pues igual, mi parte utópica, como digo yo en mi centro tengo una orientadora también a jornada completa, entonces entre las dos, cuando hemos tenido alguna situación, trabajamos las dos de manera conjunta. Cuando no la hay, a jornada completa, ¿cómo se hace? Estábamos en ese debate con el tema de la psicología en atención primaria, que ahora mismo está bastante complicada en lo que vienen siendo menores. Entonces es complicado porque habría que buscar la manera de poder llegar al servicio canario de salud o a través de pediatría o atención primaria o como surgiera. Yo esa situación me la he encontrado en algún momento y no es la comunicación con los equipos de atención primaria. Yo soy personal de un centro de salud y aunque esté en el colegio. Recientemente se me apareció una situación similar y bueno, hablas con el equipo orientador del centro, con la directora, hablas con la familia y también me dirigí directamente a la pediatra de esta alumna que tenía el problema, aunque no era conocida por mí, porque yo... Mi andadura es que yo trabajo en un colegio del cual yo era enfermero de la zona básica de salud y era enfermero de pediatría. Entonces también, enganchando con el tema anterior, yo muchas veces realizo llamadas siempre, primero hablando con el tutor, sobre determinados temas de salud que a veces va detectando y va viendo. Por ejemplo, a mí uno que me preocupó mucho al principio de este curso fue un caso de una sospecha de un trastorno del comportamiento alimenticio. Una niña que viene, te cuenta que no desayuna, no te trae desayuno al cole, solamente bebe agua, una serie de señales de alarma que a ti te llaman la atención. Yo no lo dejo pasar y no me quedo en decirle al tutor, oye, vigílala, porque no sé si el tutor se implicará más o menos. En ese aspecto, pues eso, hablas con la orientadora, hablas con la directora, hablas con la familia, hablas con la pediatra, intentas buscar canales. Normalmente yo creo que en ese aspecto todos son receptivos y se agradece que alguien se preocupe cuando detectas ese tipo de situaciones. Nos miramos todos como... Es que en el día a día pasan muchísimas situaciones, o sea, desde sospechas, desde pues medicaciones que no saben incluso los profesores cuánto tiempo lleva ahí, por ejemplo, también pasa.
A mí, por ejemplo, el Lestezolid no me ha gustado nunca, ni cuando trabajaba en la parte de sanitaria, en Servicio Canario de Salud, ni en los colegios. Creo que es muy innecesaria ese tipo de administración de medicación. Y ahora está el Bucolam, que ya también, no sé si se los... y ahora no me pidan que lo deletree, porque no sé dónde va la doble, si es la C. Bucolam. Es un midazolam oral, se pone en la mucosa, entonces claro, ya no tienes que estar... Como el ondansetron, el blister, ¿no? No, es como si fuera una jeringa, sin un tipo aguja, jeringa, se coloca aquí en se la zona del abre carrillo. la boca, no tienes que abrir como hablábamos ayer, sino simplemente retirar un poco el cachete y meterlo dentro de las encías, de la mucosa de las encías. Entonces, vamos, eso es ideal para este tipo de situaciones, que ya la persona está allí en el suelo, pues tener que bajar un pantalón siempre me parecía como muy incómodo. Es lo que he visto. La guía está bastante bien, tiene muchos contenidos que están al día, pero hay cosas que actualizarle y esto serían dos ideas de esa próxima mejora que esperamos que sea en breve de esta guía. Sí. Si quiero contar, por ejemplo, una experiencia, ¿no?, que me pasó el sábado pasado en urgencias del Centro de Salud de Agüime con el tema de la salud mental. Pues nos vino un niño con una crisis de pánico con 11 años. Entonces tuvimos un día, la verdad, que terrible, de muchas urgencias y emergencias, incluso hasta 3 juntas, y gracias al equipo que habíamos. Y entonces la doctora pues nos pidió a las enfermeras que si podíamos echar un vistacito al niño, porque no le parecía normal de la forma que venía el niño pues temblando. ¿Qué pasa? Que nada, le miró las constantes al niño, el niño estaba con la frecuencia cardíaca alta y me dice el niño, ¿qué tengo? ¿Una taquicardia sinusal? Con 11 años. Y entonces yo le dije, ¿y eso quién te lo ha dicho? Dice, no, es que ya me ha pasado porque no duermo y tengo así, estoy como un poco nervioso. Digo, mira, vamos a hacerte un electro y se lo enseñamos a la doctora y así nos quedamos tranquilos. El niño se empezó a poner nervioso. Digo, no, pero es para quedarnos tranquilos, todo esto con los padres delante, ¿no? Entonces nada, digo, relájate, cierra los ojos, vete al lugar que tú quieras, vamos a hacerte esto, y nada, yo por si en ese momento tal, pero estaba en 125 en taquicardia sinusal. Nada, el niño, hablé con los padres, porque yo es que tengo un personaje, yo soy la maestra maravilla, canto en los coles, doy salud, entonces le empecé a explicar al niño que yo iba por los coles ayudando a los niños y que a veces los niños me preguntaban cosas porque tenían miedo y tal, y yo no se lo decía a nadie y tal, todo eso delante de los padres. Entonces los padres me dieron permiso, yo me senté con el niño y yo empecé a escribir lo que el niño me decía para ver si, ¿sabes? Y evidentemente él me dijo que tuvo una crisis de pánico, que se empezó a golpear porque tenía miedo de morirse y no se sentía las manos, y era para ver si no se iba a morir, su miedo a morir. Entonces le dije, ¿a ti te parece que hablemos con tus padres sobre esto? Entonces fue súper importante porque la doctora fue la que nos dijo, no tengo tiempo, ustedes podrían echarle un vistazo a este niño, porque yo le dije, digo, ¿le miraste las pupilas? Porque a lo mejor 11 años, dependiendo de cómo tal, a lo mejor drogas, niños, tal. Dice, no me parece. Y la verdad que eso, se quedaron, el niño, yo le leí la carta a los padres delante del niño y fueron a la consulta, pidieron un informe y la doctora lo derivó a su pediatra para que valore pues salud mental o no, porque ahí los puede etiquetar por algo muy puntual y su pediatra que decida qué es lo que se va a hacer, porque también eso es un tema delicado, pues son 11 años. La salud mental, estamos hablando un poco de situaciones de salud mental. A raíz de la pandemia, las situaciones de salud mental han aumentado en niños y en adolescentes. Afortunadamente se ha ido quitando, pero el tiempo que hubo de quitarnos las mascarillas en el colegio, tuve muchos niños con ansiedad porque no querían ni quitárselas ni querían relacionarse con aquellos que no la tuvieran. O sea, hubo ahí un episodio bastante complicado y sinceramente yo antes no había visto tantas crisis de ansiedad como se han quedado en niños y en adolescentes. No, y ahora también, por ejemplo, este niño también me decía, yo no tengo complejos, pero sí me preocupa lo que los demás opinen de mí, porque sea guapo, sea feo, porque tengo Instagram o no, porque tengo móvil o no, pero no, hay un problema, hay un problema en los niños.
está siendo complicado, la verdad. Por nuestra parte, yo agradecerles que estén aquí un viernes, que la verdad que nos ha tocado últimamente los viernes este tipo de formación. Igualmente, cualquier duda que tengan, pues pueden contactar con nosotros al Colegio de Enfermería y ellos nos dan sus contactos y podemos pues resolverle cualquier duda que tengan, sobre todo de recursos, que al final pues contamos con bastantes y siempre pues podemos ir compartiéndolos, y a los que están en streaming pues igual esperemos que se haya oído todo bien dentro de lo posible, y muchas gracias a todos y buenas tardes.